Bueno, buenos días a todos. Pues ayer terminamos ya casi todo lo que era todo metodología y entramos en la última parte y hoy, pues ya entrando en las tripas de cada red social, pues ver datos interesantes de cuándo publicar, qué tipo de, qué tipo de publicaciones interesa más publicar y sobre todo lo que decíamos, nos entendemos más en la última mitad de la clase. Bueno, pues empezamos compartiendo pantalla, ¿vale? A ver, aquí. Bueno, pues empezamos con Instagram. Algunos datos de los últimos datos que hay públicos, pues que tiene y muy interesantes, que tiene hasta 58 veces más interacción por seguidor que Facebook y hasta 150 veces más interacción que Twitter. Por eso yo creo que se ha convertido en una red social que al principio sí que era había que estudiar mucho hasta qué punto podía resultar interesante para las empresas. Yo lo que llevo diciendo durante todo este módulo es que para mí como como empresa general, pues sí, Facebook hay que estar 100%, en LinkedIn y habrá que ver hasta qué punto nuestra empresa pues, puede ofrecer, le interesa el negocio, los negocios B2B, pero en Instagram sí que hay que esforzarse también, abrir un poco la mente e intentar ver si nos puede llegar a compensar tener una presencia visual, una presencia digital en esta red, precisamente por eso, la interacción enorme que tiene, que no tiene ningún punto de comparación con cualquier otra. Hay que tener en cuenta, sí que es verdad que el 90% de los usuarios de Instagram son menores de 35 años, pero hay que también pensar en los nichos. Si nuestro nicho es de mayor de esta franja de edad, bueno, será un nicho más pequeño, pero quizás ese tipo de público también está presente en esta red. El 80% de los usuarios siguen por lo menos a una empresa, bueno, eso es un dato positivo. El 70% de los hashtags en Instagram han sido creados por marcas y la importancia no solo de sumarse al carro de los hashtags que ya están en circulación y que se autocompletan cuando empiezas a añadirlos a tus publicaciones, sino también intentar idear, ser un poco creativos y inventar algún hashtag mezclando pues nuestro lema, nuestro nombre, hacer algún juego de palabras y intentar hacer grandes usos de esos hashtags que creemos. Y un tercio de las historias más vistas en Instagram pues pertenecen a marcas. Pues aquí el hincapié, ¿no? Que los usuarios parece que aquí están muy abiertos pues a seguir marcas más que quizá pues en otras redes como Twitter, donde es más personal todo. Aquí pues si no tenéis todavía una cuenta de empresa de Instagram, pues la verdad que los pasos no pueden ser más sencillos. Aquí están los pasos, entráis en configuración como si fuerais a entrar en vuestro perfil. Seleccionéis cambiar la cuenta de empresa y encima si tenéis página de Facebook pues la podéis conectar fácilmente. Os saldrá una ventana emergente de cuál es tu nombre de usuario y contraseña de Facebook. Si ya de por sí estás siempre con la aplicación de Facebook activada, pues te dirá conectar con Facebook. Si tienes varias páginas, te dirá con cuál página de las que tú eres administrador quieres conectar esa cuenta de Instagram y ya funciona. Y ya. Entonces, cada vez que hagas una publicación en Instagram, tendrás la posibilidad de con un simple clic o incluso dejarlo por defecto, publicaciones se publiquen tanto en Instagram como Facebook. Lo que digo siempre, pues intentar variar el copy, pero si los recursos son muy limitados o por el tipo, pues es súper visual y tampoco hacemos mucho uso de hashtags y demás, pues bueno, que, lo tenéis a un clic. Sobre todo si que Stories es donde quizás es más interesante compartir este tipo de planificación de contenidos. Los stories se pueden compartir con un clic tanto en los stories de Instagram como de Facebook, si tenemos la cuenta vinculada. Antonio, Sí, se te corta un poquito pues de vez en cuando. A ver si podría mejorar un poquillo. ¿Se me oye mejor así? No, no. A ver. Por lo menos sin ir cortes, a ver, continúa hablando un poquito, a ver. Sí, tú me dices.
Habla un poquito sin cascos, José Antonio, a ver si se oye, Sí, se a oye un ver, poquito por con eso, más por eco. eso. No, no se te oye. ¿Se me oye? A ver, habla un poquito seguido. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿se me oye? Mejor se te oye un poquito, se te oye un poquito más bajo, pero más continuo a lo mejor. Vale, pues levanto la voz y se me oye bien, ¿no? Sí, Sin yo creo que sí. cortes. Vale, perfecto. Hombre, yo como tiendo siempre a levantar la voz según voy explicando, pues ningún problema. Vale. Acerco un poco el portátil. Me acerco más el micro. Y bueno, pues eso. Si tenéis algún problema escuchándome, me dices, ¿vale? Te atento. Vale. Pues las principales ventajas de Instagram pues para empresas, pues las métricas en tiempo real, acerca del rendimiento de todas las stories, todas las publicaciones que haces. Lo bueno es que además lo tienes todo en la palma de la mano. Está pensado de una manera muy usable, quizá más que en otras plataformas como Facebook o Twitter. Instagram pues está pensado para que las métricas sean muy navegables y estén muy resumidas y las principales KPIs pues estén muy accesibles en todo momento. Si además tenemos una cuenta de empresa que se va haciendo cada vez más grande y nos da las posibilidades de desbloquear funcionalidades, incluso nos hacemos anunciantes importantes de esta plataforma, pues incluso podremos llegar a promocionar compras con enlace directo a nuestras tiendas online. Bueno, ¿cuándo publicar en Instagram? Este es uno de los estándares que existen. Pues aquí vemos pues, de lunes a domingo cuando es cómo se comporta la mayoría de la gente, pero claro, yo lo que digo siempre, este tipo de estadísticas, estos son medias en el conjunto de Instagram. En este caso es una media entre empresas, ya no, aquí no entran las grandes empresas o las grandes cuentas de Instagram, pero bueno, nos puede orientar un poquito. Si empezamos de cero y no sabemos, no tenemos muy seguro cuál es el comportamiento objetivo de nuestro nicho, pues bueno, acudimos aquí y por día vemos cuáles son las horas quizá principales. Sí que llama atención pues que suele ser a primera hora, pues evidentemente la gente cuando se levanta por la mañana lo primero que hace es coger el móvil y hacer un repaso general de redes sociales y a última hora pues también de la noche por lo mismo. Entre semana menos actividad que suele haber por los fines de semana, que es evidentemente cuanto más ocio hay, cuanto más tiempo podemos tener, cuanto más tiempo libre tenemos pues para dedicar a las redes sociales, ya no solo como espectadores, sino como activos, como personas activas que crean contenido. Los mejores días para publicar en Instagram, pues evidentemente el domingo, el día que todos tenemos más libre, pues es el día que hay más gente presente en esta red social. Pues, lo mismo. Yo insisto, ¿vale? Estas métricas me valen sobre todo al principio, si no tenemos todavía ninguna estrategia de redes sociales en Instagram y no sabemos por dónde empezar y por dónde apostar, pues yo apostaría principalmente por estos días. Luego, a la larga, cuando vayamos a nuestro panel de configuración y en estadísticas o analítica, ya veremos cuando los seguidores pues, están más presentes en la red social o cuando interactúan más con nuestro contenido. Entonces será cuando tengamos que amoldarnos a la realidad. Esto es la teoría y la práctica es la que nos irá corrigiendo en nuestra planificación de contenidos. Antonio, comentan si estas métricas son de España, estos sí, datos. Estas métricas sí, creo que sí, son de España, sí, porque además la fuente de Metripool, que es una herramienta que os recomiendo, creo que luego hablo un poquito de ella, pues como una herramienta facilitadora a la hora de programar publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram, es una herramienta que nos servirá pues para programar contenidos, es decir, a tal hora
y tal fecha se publique en esta red social y en esta otra, y entonces pues ves como el Excel que os enseñaba ayer, ¿vale? Pues es una herramienta que funciona así, que luego de un vistazo tú puedes ver qué días y a qué hora vas a estar publicando en redes sociales. Aúna todas las herramientas en un mismo panel de control, ¿vale? Es Metricool. Los mejores horas de publicación, pues lo que ya he comentado antes, pues a última hora, pues evidentemente cuando mejor funciona. ¿Cuánto publicar? Aquí es donde puede haber más variedad o incluso más dificultad para los negocios en acometer una estrategia de contenidos para Instagram, porque se recomienda publicar casi a diario. Y si no publicamos casi a diario, que el contenido evidentemente sea de mucha calidad. Siendo una red como que es 100% visual, pues lo mismo que tener una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook en la que podemos podemos apoyar nuestro déficit creativo en visual, en diseño gráfico, pues en un buen copy, en incorporar emojis, en una buena estructuración del texto, en una buena llamada a la acción con texto. Aquí no tenemos que llamar a la acción con la imagen. Es difícil o nos va a exigir dedicar más tiempo a la hora de idear contenidos o una planificación de contenidos que luego a la larga sea mínimamente coherente, tanto a nivel de campaña, de que tengas una campaña pues para promocionar un producto o un servicio, pero me refiero también al diseño gráfico, que luego tu página de perfil de Instagram, pues bueno, tenga más o menos el mismo tono de color o que tengan más o menos que ronde la misma idea o la misma propuesta de valor. En fin, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero la frecuencia de publicación mensual, pues para más de 50.000 seguidores, pues llega a ser hasta de 60 posts, es decir, casi 2 posts diarios. Pero entiendo que si somos una pequeña empresa, pues esta gráfica está bastante bien, pues una vez cada 2 días, pues bueno, si mantenemos sobre todo eso, la sostenibilidad, parece que puede ser muy poco, que al principio seguramente vamos a sentarnos una tarde y vamos a sentarnos un día y vamos a enseguida idear 5, 6, 9, 12 imágenes para Instagram, pero bueno, es que esa tarea hay que llevarla a cabo durante una semana y otra y otra y otra. Pues por eso mejor una planificación a la larga y que no empecemos al principio a publicar todos los días a todas las horas. Por eso de la media yo creo que esta media sí que es bastante correcta, o en mi experiencia pues los proyectos que he podido gestionar, pues me dice que es la más realista, de 15 publicaciones al mes para pequeñas pymes, para muy pequeñas pymes que están empezando, que luego a la larga pues sea con más periodicidad, pues que sea un día sin otro, pues algún día 2 publicaciones o 2 días o 3 días seguidos, o quizá los fines de semana más seguido, pues viernes, sábado, domingo. En fin, eso al final es lo que digo, las métricas nos irán diciendo hasta qué punto no es rentable o no. ¿Cuándo publicar? Pues para como tus propias estadísticas, lo que decía, pues aquí 3 capturas de las métricas que nos ofrece Instagram. Por eso os decía que va a ser muy fácil en esta red social hacer un seguimiento de la audiencia que tenemos, pues el género, la media de edad, la media de edad aquí de los seguidores, los lugares de donde nos siguen, los días de la semana con mayor interacción. Vemos aquí la fluctuación, pues aquí veremos, oye, pues los lunes es que no me compensa siquiera crear una publicación, o el viernes resulta que es el día que más tengo, no el domingo como me enseñaron en el módulo, sino que a mí me dice que los viernes es cuando mi público está más presente. Pues oye, pues reprogramamos las publicaciones los viernes. Yo creo que es de lo mejor que tiene Instagram, las métricas. Son muy accesibles y no te pierdes. Tampoco te da datos que no tengan realmente utilidad. Son todos muy útiles. ¿Qué publicar? Pues evidentemente imágenes, no queda otra. Y si somos todavía más pros y tenemos la posibilidad de dedicar recursos a crear vídeos, que vídeos no tiene por qué ser
un vídeo al uso, sino que pueden ser también imágenes que haya una transición de imágenes. Puedes crear como varias imágenes seguidas con una mínima transición y ya está. No podemos complicar al final todo lo que queramos. El carrusel, para los que no sepáis lo que es, el carrusel no dejan de ser imágenes, que tú añades varias imágenes a un post y luego pues con el scroll del dedo en horizontal pasan las imágenes y ya está. Eso es un carrusel. En vez de añadir una imagen, añades varias. Incluso puedes añadir, intercalar imágenes con vídeos. Y es una de las cosas que mejor funcionan, el carrusel. La verdad que no pensemos que el foco de atención, perdón, que no pensemos que el foco de atención siempre va a estar en la primera imagen, que también, pero que somos muy dados, o las métricas globales lo dicen así, a que cuando vemos el iconito abajo a la derecha de una imagen que te identifica que hay más imágenes además de esa, somos muy dados a detenernos mínimamente en esa imagen y querer averiguar cuál es la segunda imagen y la tercera imagen. La verdad que tienen gancho, ¿vale? Los carruseles. Ya, en donde quizá pues ahí también podemos jugar a nivel creativo, pues podemos coger una imagen que no deje de, que igual son tres imágenes que en horizontal componen una imagen, es decir, una imagen larga en horizontal que está recortada, entonces da la sensación quizá un poco más de inmersión. Imaginaros un chorizo, ¿vale? Un chorizo ibérico, pues das a la primera imagen y pasas y parece que está recorriendo el chorizo, ¿vale? Son cosas, recursos así creativos que pueden surgir. O pues tenemos una academia y queremos hacer una foto, por ejemplo, panorámica de nuestras instalaciones, pues podemos hacer esa panorámica, recortarla en 3 imágenes, subir las 3 imágenes a Instagram y al final con el dedo parece que está recorriendo, haciendo como una vista de 180 grados o de 360 grados de las instalaciones, ¿vale? Por eso en los carruseles yo creo que dan responder bastante bien. Pues mira, además lo tenía aquí apuntado que los carruseles, pues en cuanto a nivel de interacciones, es de lo que más tiene. Pues, sabía que el dato este lo tenía que tener por algún lado, pues lo que refrenda lo que acabo de decir. 3 tipos de publicaciones a destacar, pues las fotos, hasta un más 10 fotos, yo decía, pues 2, 3, a ver, 10 fotos, yo creo que poca gente lo hace o la interacción no va a llegar seguramente hasta la 10ª foto. Yo con 3 fotos, un carrusel, yo creo que ya estaría bastante bien. Si hacemos 5, pues muchísimo mejor, pero 10 son recomendaciones. En este caso es una recomendación oficial. Yo, por mi parte, pues tampoco me complicaría tanto. Los vídeos, pues una duración más de hasta 1 minuto, que también la propia aplicación también te deja editar, recortar. Si quieres subir un vídeo de 3 minutos, la propia aplicación te dice dónde quieres que empiece a cortar el minuto, si a mitad, al principio o al final. Puedes cambiar y hacer mínimos cambios gráficos a tu vídeo, o sea que no es una plataforma de edición de vídeo, para eso también hay aplicaciones para Instagram infinitas en las que nos pueden ayudar en ese aspecto. No es la función de la aplicación nativa de Instagram, no nos va a ayudar tanto, pero sí. O sea, en ese caso no os preocupéis, que suele ser una duda, la verdad que me suelen hacer mucho, lo de los vídeos de 1 minuto. Las stories, quizá el elemento principal o diferenciador o que más ha cambiado el panorama de las redes sociales, pues de formato vertical, que duran hasta 24 horas en tu perfil, es lo que da al final, es como todo el rato la alarma, la sirena de que estoy vivo, que mi marca tiene algo nuevo que ofrecer cada día. Es quizá donde más hay que centrar o más hay que dedicar recursos creativos a la hora de mantener esa vida en la red social. Cuando hablo de las publicaciones de diarias en Instagram, me refiero a las publicaciones, ¿vale? Las que al final quedan en tu feed, en tu historial. Las stories, pues fijaos, las stories, y ahí sí que
lo haría en paralelo, la métrica, y ahí sí que si podemos hacer una story diaria, pues ¡buah! Sería tremendo. Si no, pues acompañar cada publicación de una story. Si podemos no replicar el mismo contenido, la misma foto o la misma imagen de lo que hemos subido como una imagen cuadrada a lo que luego va a ser nuestra story, pues muchísimo mejor. Si podemos darle un pequeño giro, incorporar texto a las stories, como luego veremos, pues muchísimo mejor, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, quizá podemos utilizar el mismo recurso base, la misma foto, pero intentar dar una vuelta con las stories. Las stories es la manera de nuestra notificación al mundo, a nuestros seguidores de estoy vivo y ven y sígueme y no pierdas comba todo lo que estoy publicando últimamente. Es donde más recursos creativos vamos a dedicar, ¿eh? Si no nosotros, pues nuestro proveedor o nuestro community manager en este caso. Usar pruebas A/B para conocer qué es lo que te está funcionando y qué no, pues bueno, a medida que vayas aprendiendo lo que funciona mejor para tu audiencia específica, ve afinando tu estrategia. Esto cae de cajón, pues que no se trata al principio de tener un margen cero para el error, sino al principio, pues bueno, ir probando qué funciona más. Pues si tengo un restaurante, que funciona más, las fotos de los platos o los vídeos de 1 minuto rápidos de cómo se hacen las recetas o fotos de mi equipo. Pues tú vas viendo qué es lo que funciona mejor y en cada caso pues vas adecuando. Bueno, al principio es donde más quizá hay que experimentar. Yo recomiendo experimentar al principio y una vez también que hemos conseguido un poco de masa crítica, porque al principio, pues bueno, sí puedes pescar, pero estás pescando a ciegas, no sabes si podrías haber pescado más o podrías haber pescado menos. Y una vez que ya tienes ya has tenido un poco de crecimiento en esta cuanto a número de seguidores, pues ahí también una tirada un poco de prueba A/B o más de experimentar o cambiar un poco quizá la orientación de los contenidos o la filosofía o la propuesta de valor, pues ahí también puedes ver qué funciona más o qué funciona menos. O sea, ya tienes algo comparativo de tu propia audiencia, qué respondía antes y cómo responde ahora. Crear una marca coherente, pues coherente y adecuado para la identidad de tu empresa, que quieres que los clientes identifiquen tu marca cada vez que visualicen tu contenido y para ello debes publicar imágenes y vídeos fieles a tu marca. Son cosas que son de cajón, pero yo aquí, pues, un ejemplo, pues, un despacho de abogados, pues sí, pues hemos visto los datos principales de Instagram, del perfil de los usuarios, de que la gente al final esta red es muy, muy creativa, muy visual, puro entretenimiento. Pues igual un despacho de abogados en Instagram poco tiene que hacer en un principio, no queramos rejuvenecer de esa manera tanto nuestra imagen o lo que viene siendo pues lo que nuestra sociedad o cómo nuestra sociedad nos identifica. Pues si nuestra sociedad nos identifica o la mayoría de la sociedad nos identifica como una marca muy seria, muy, muy estática, pues bueno, pues habrá que intentar afinar un poco la tuerca y que sí, pues sí, darle un poco de giro al principio, un poco más, quizá un poco más informal, un poco más cercano, un poco más empático con la audiencia, pero tampoco nos volvamos locos, no queramos gustar a todo el mundo y no queramos ser los de Instagram. Igual para todo tipo de empresas, por eso esta red social no está recomendable, aunque yo siempre digo que al principio si podemos dedicar un tiempo a analizar si realmente podemos crear contenido visual de valor para esta red social, pues es una red social por la que sí que apostaría en un principio. Pero no sacrificar nunca la coherencia de la imagen que quieres vender o la de tu marca solo por esta red social, ¿vale? Cuando aplica la coherencia visual, en este caso la gráfica, principalmente. Pues aquí pues estos son capturas de dos perfiles de Instagram completamente diferentes, pues uno de hogar y otro de gastronomía. Pues fijaos que el de hogar es lo que os decía yo antes, que
el color, la organización de los contenidos, pues hay una planificación previa. Esto no es cada día a ver qué fotos sacan de edredón o de toallas o de cortinas, sino aquí ya se sabe más o menos el color con el que trabajan, que seguramente si hay una colección diferente de colores va a haber una mínima transición y en todo caso va a estar planificado de antemano cuál va a ser la cuadrícula, ¿vale? Por cada 9 cuadros, cómo se van a ver esos 9 cuadros, ¿vale? En Photoshop es muy fácil trabajar en ese sentido de poder crear una cuadrícula enorme y tú ya sabes o puedes ver a simple vista dónde va a quedar cada cuadro y es muy fácil recortar e individualizar cada uno de esos cuadros para luego subirlos. Yo recomiendo, si tenemos la posibilidad de trabajar con Photoshop, bueno, incluso con Canva, pues Canva, hablábamos ayer que sí que tiene plantillas para cada red social, pero también puedes tú personalizar el tamaño del lienzo sobre el que trabajar. Pues bueno, pues trabajas con un lienzo más grande, intentas visualizar dónde se producirá el corte de la imagen, porque luego en Instagram, al subirlo, pues bueno, y hay una aplicación que creo que luego la recomiendo, que te hace los recortes automáticamente de tus imágenes, te los divide en 9, en 6 o como tú quieras. Bueno, en este caso, pues la coherencia visual, sobre todo a nivel gráfico. Pues en este caso la gastronomía, pues fijaos que aquí platos Antonio, con cortes de jamón, pues fijaos, aquí hay un trabajo de diseño gráfico impresionante, no simplemente jamón, pues es siempre mantener el mismo estilo. Pues bueno, cuando me refiero a coherencia visual, sobre todo a diseño gráfico, ¿vale? Que es lo que nos va a dar un plus. José Antonio, Fernando pregunta, IGTV para vídeos largos, ¿qué te parece? ¿El ¿No qué, lo conoces? perdón? Un programa de ser IGTV para vídeos largos, ¿qué te parece? Es ¿No lo el conoces? canal de vídeos de Instagram, o sea, a ver, para vídeos largos, pues sí, si tenemos la posibilidad y tenemos una buena planificación, sí que lo recomiendo. Sí, sí. Si tenemos la posibilidad, sí. Yo aquí no hablo de IGTV porque me parece que es un elemento bastante pro y donde quizá habría que perder un poco más de tiempo para explicar su funcionamiento, las bondades y demás, pero en principio, sí, yo sí que apostaría. Para hacer directos, pues sí. Aquí algunos ejemplos cuando hablo de las cuadrículas y de las colorimetrías y la disposición de los stories, pues aquí varios ejemplos. Aquí en las stories, por ejemplo, es donde también podemos jugar bastante. Pues en este caso, una marca de gourmet, pues una story donde ponemos fotos de su establecimiento físico, otra story donde se hace quizá un poco más de catálogo de los productos que hay a la venta en Amazon, otro de famosos que posan con los productos o porque han posado en sus redes sociales o porque han posado para catálogo y medios de comunicación, otro para gourmet, para destacar quizá los productos que son más estrella, otro de regalos o se ven colecciones de productos y aquí el hashtag foodies pues para fotos en entornos reales. Aquí ya no sería tanto los catálogos, fotos de catálogo, como puede ser esta, que al final son fotos de catálogo, no del mundo real o no en un entorno real, pues en foodies es donde apostaríamos por ese contenido visual. Aquí otro tipo de perfil completamente diferente de un centro de idiomas. En este caso, las stories o las secciones que ha querido dividir su perfil, pues son los destinos de los cursos que tiene, pues París, Nueva York, Roma. En cada una de estas stories, pues del programa formativo de cada uno de estos destinos, una story diferenciado visualmente de sorteos, fijaos ya en la estrategia, ¿no?, que puede haber ahí, la picardía casi a la hora de configurar las stories, pues tiene un color completamente diferente e intercalado entre los destinos. Al final te llama la atención lo de sorteos.
Aquí las fotos, pues aquí veis que no apuesta tanto por el diseño gráfico como en la anterior. Aquí es 100% en entornos reales y que se vea a la gente disfrutando en cada uno de los destinos. Importante, una vez que tenéis vuestra cuenta configurada como canal de empresa, pues trabajaros mucho lo que es la descripción, ¿vale? La descripción, la biografía de vuestra página, que es breve, pues si podéis utilizar emojis y sobre todo un enlace externo, pues que conduzca a vuestra página web o alguna otra página que sea externa, pues en Amazon, por ejemplo, pues con un enlace a vuestra tienda, porque luego es ahí, a ese enlace donde podemos hacer, al que podemos hacer mención en nuestras publicaciones. En las descripciones podemos decir, visita nuestra tienda, nuestra store en Amazon, enlace en la bio. Si sois muy asiduos a esta red social, seguramente os habéis topado muchas veces con este copy, enlace en la bio, enlace en la bio. Por eso la importancia de mantener campañas en activo durante más tiempo, porque si este enlace no es tan fácil de cambiar, o me refiero que solo va a haber un enlace, no puedes incluir enlaces en las publicaciones, solo puedes incluir un enlace en la biografía. En las publicaciones, pues incluir el http www, pero no va a ser clicable. La gente tendría que copiar, ¿vale? Aquí otra cuenta de Pastas Romero, pues las stories por las que apoyo, pues recetas, concursos, los productos, show cooking, los patrocinios que tiene en activo la marca, apariciones en revistas. Veis que las stories, cada perfil ha intentado dividir las stories como mejor. Por eso no hay una, aquí sí que es donde menos quizá metodología hay o menos estándar hay a la hora de hacer stories. Oye, yo tengo una ¿qué tipo de stories pongo o cómo divido las stories? Pues eso ya tendrás que analizar mucho, ya no solo tu negocio, sino también el abanico de recursos gráficos o de publicaciones que vas a hacer. Quería añadir porque me parece todo lo contrario en cuanto al número de stories. Fijaros aquí lo escueto que son las stories. Esto es Bicool, son una marca de una amiga pues que igual habéis visto aquí en la prensa de Aragón, que se dedican a realizar envoltorios ecológicos reutilizables a base de cera de abeja para los alimentos. Pues ahora que estamos en contra tanto de los plásticos o intentar reducir el consumo de los plásticos, pues bueno, pues estas chicas han apostado por este negocio, les va bastante bien, pero fijaos en las stories que tienen, no se han complicado mucho más. Es un producto en el que han identificado cuáles son quizá las preguntas frecuentes en torno a este producto novedoso que ahora mismo aparece mucho en prensa y que la gente pues seguramente va a Google y busca Bicool y aparecerá pues su página web y le aparecerán sus perfiles pues en este caso nos han complicado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lavar este complemento o este envoltorio y cómo usarlo? Ya está. Así, a golpe de vista, incluso resulta quizá muy atractivo el enseguida entrar, porque no ves aquí unas stories sobrecargadas o ves una página muy barroca. Van a lo que van y han identificado realmente cuáles son las preguntas frecuentes en torno a su marca. Por eso tampoco intentemos aquí ocupar todo el lineal de stories. No se trata de eso, ¿eh? El contenido que tengamos dará para lo que dará. En este caso, fijaos que podrían haber creado otra story quizá, pues para todos los diseños que tienen, pues también estaría bastante bien. U otra, pues para artículos de prensa, que se miran fotos de ellas en el periódico Aragón, en Aragón Televisión. No se han complicado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo la lavan y cómo la usan? Ahí hay mucho sentido de negocio. Y aquí lo que comentaba antes de los abogados, pues fijaos, Arriaga Asociados, pues también una empresa muy conocida por todos, que está muy presente en publicidad, pero
y tendrán muchísimos recursos económicos, no cabe duda, en cuanto a la publicidad digital, pero en Instagram es verdad que no han sabido todavía o no han logrado todavía orientar bien sus publicaciones. Y la verdad que a mí me sorprendió, ¿no? Cuando buscaba quizá esta página y cuando quería saber cómo está este bufete trabajaría sus redes sociales en Instagram, me sorprendió negativamente en este caso, pues que todavía no habían cogido el timo, ¿no? Pero bueno, para que tengáis este ejemplo de que quizá no es nuestra red social si tenemos una empresa de este estilo o parecido. Incluso aquí utilizan imágenes de stock gratuitas que me parece que, vamos, ya te digo, me sorprendió muy negativamente en este aspecto. Aún así, aún tratan en las stories de hacer una story de preguntas frecuentes, en otra de utilizarla en plan como si fueran las reseñas clásicas de Google, pues utilizar ahí como capturas de reseñas, o incluso pueden hacer mini manuales, quizá para la declaración de la renta o de sucesiones o lo que fuera, pero no es una red social, la verdad, parece que está todo muy metido con calzador, ¿no? En estar en Instagram por estar en Instagram, porque no nos quiten el branding, quizá. ¿Algunos tips para comunicarse con los clientes? Pues responder o solo di que te gustan los comentarios para conectar rápidamente. Pues sí, aquí a lo que me refiero es que estar atento siempre, monitorizar en todo momento en tiempo real las conversaciones que generan nuestras publicaciones. No pasa nada por replicar, sobre todo al principio que no vamos a tener, que no nos van a pasar por encima en cuanto a interacción o en cuanto a comentarios, pues si podemos responder y un poco conectar un poco más o empatizar un poco más con el cliente o parecer un poco más cercanos, pues bienvenido sea. Mencionar a clientes y socios, pues esto siempre, aquí más que socios, pues aquí yo diría proveedores. Si somos una tienda o ofrecemos servicios que utiliza productos o que ofrece esos servicios gracias a los recursos que nos ofrecen otros proveedores, pues oye, si en una publicación esos productos van a estar presentes o aparecen incluso de un poco de soslayo, pues no pasa nada por citar o etiquetar fácilmente a esos proveedores en las publicaciones. Si esos proveedores tienen actividad en redes sociales, será cuando más nos compense. Si no, pues evidentemente pues será un tiempo perdido el dedicar, incluso mencionar, si es que podemos mencionar a esos proveedores. Pasar las conversaciones privadas a direct, pues esto es un poco lo que comentaba ayer en cuanto a Twitter. Luego, cuando lo veamos, pues es una recomendación muy genérica en cualquier caso y aplicable a todo tipo de redes sociales, en que cualquier asunto que parece que empieza a coger tintes de atención al cliente o de resolución de problemas muy específicos de un producto, pues oye, contestar muy amablemente y decir, oye, llevamos la conversación a direct, sígueme que yo te sigo y entablamos una conversación directa y resolvemos el problema. No hacemos aquí un espectáculo que luego quizá pues todo lo que es atención al cliente es todo muy peliagudo, que puede derivar luego en resoluciones que no terminan de llevarse a cabo. Me dejaba ¿cómo muestra cómo es tu empresa en las conversaciones? Pues para aquí nos vendrá muy bien la guía de estilo con la que trabajamos ayer, y por eso la importancia de tener ese protocolo bien escrito o ya no escrito o claro, sino interiorizado. Si somos una marca de zapatillas o marca de ropa joven desenfadada, pues llevar ese lenguaje también a la manera de comunicarte con los clientes. O si somos una empresa muy pequeñita que quiere ofrecer esa imagen de cercanía o de pequeñito para intentar despertar emociones de empatía en la audiencia, pues intentar también que luego nuestras respuestas no sean frías o sean de grande corporación, sí, gracias por su sugerencia,
la tendremos en consideración? Pues bueno, esa respuesta no se me ocurre para una pequeña quesería, por ejemplo, ¿no? Pues hay que dar un poco más de... Hay que tener siempre en cuenta cuál es nuestra personalidad digital. En cuanto a los hashtags, pues bueno, aquí un listado de cómo se podrían dividir o las recomendaciones. Hashtags que indican en qué consiste tu producto o servicio, pues artesano, cafetería, sin azúcar. Hashtags que indican tu nicho en el sector, fotógrafo de bodas, estudio de interiores. Hashtags para las comunidades de Instagram de tu sector. En este caso sí que tendríamos que haber hecho ya nos tendremos que haber detenido en cómo competidores nuestros se comportan en redes sociales, qué tipo de hashtag usan. Aquí habremos realizado ese análisis de la competencia en Instagram. Entonces ya nos habremos dado cuenta enseguida de cuáles son los hashtags en tendencia o los hashtags que son permanentes. Hashtags para temporadas o eventos especiales. Para este caso, pues será muy importante el calendario social que vimos ayer. Hashtags que incluyen ubicaciones, pues, sobre todo, pues si pensamos en negocios con alcance local, pues todavía muchísimo más importante. Y si encima, en este caso, Comparte Aragón, sería como un sucedáneo del hashtag Aragón. Si evidentemente, si estamos en el Pirineo y vendemos casas y vendemos alquileres en casas rurales, pues nuestro hashtag será Aragón o Vive Aragón o el que veamos que tiene más publicaciones. En este caso, Comparte Aragón sería puramente para la gastronomía, que es la marca que ha decidido, es el branding o el nombre, el logo lema del Gobierno de Aragón para la gastronomía de nuestra tierra. Hashtags del día, pues lunes de motivación, martes de consejos, miércoles de bienestar. Estos pueden ser los que veamos que se han convertido en los más asiduos o que son más repetidos en las estrategias de muchas empresas, pero también pueden ser hashtags propios, de que nosotros hemos decidido que tenemos una consultoría y que el martes vamos a dar consejos. Pues oye, al final, a la larga, ese hashtag terminará siendo bastante... Los martes damos consejos o los viernes son de respuestas, pues por lo mismo, si tenemos el sábado, que yo qué sé, de cata, tenemos una bodega de vino, pues sábado de catas, pues cada sábado un directo en las stories o un vídeo de un minuto en el que estamos abriendo un nuevo vino y dando una cata rápida. Pues bueno, al final, a la larga, al principio, pues va a ser carente de sentido, ese hashtag no lo va a seguir nadie, pero ahí la importancia también de no abusar de los hashtags, porque si al final coincide en algún momento en el que todo esto puedan incluirse, pues todo va a perder. En este caso, los hashtags que son más destacados, un hashtag del día, pues será más eficiente a nivel visual, a nivel de enganchar a la audiencia, si está menos acompañado de hashtags. Enseguida se ve. Si el martes de consejos está metido dentro de una lista de 20 hashtags, pues no se va a ver y va a perder un poco el sentido y se va a convertir, más que en un hashtag, se va a convertir en una etiqueta o en una mera clasificación de contenidos, ¿vale? No se trata tampoco de eso. Hashtags con frases relevantes sobre lo que haces, pues sé creativo, amor de pan, pues para una pastelería, para una panadería artesanal, bueno. ¿Cómo encontrar los hashtags? Pues aquí lo dejo, pues utilizar el buscador para comprobar la popularidad de cada hashtag, combinarlos con diferentes niveles de popularidad para llegar a audiencias diferentes. Aquí os he puesto un ejemplo bastante claro, que por ejemplo puede llegar a una audiencia muy amplia con Comparte Aragón, porque ahí estaría englobado toda la gente que sigue este hashtag, pues porque le gusta la gastronomía de Aragón. Podemos acotar esa audiencia incluyendo el hashtag gastronomía de Teruel, ya será bastante más acotada la audiencia, y un grupo más específico con queso de Teruel. Pues si yo vendo queso de Sierra de Albarracín, pues perfectamente puedo estos 3 hashtags: queso de Teruel, gastronomía de Teruel y Comparte Aragón. Es una manera de
de enganchar a nivel regional desde un punto de vista más local, ¿vale? Y dar valor a cada uno de esos 3 niveles o cada uno de esos 3 escalones. Se pueden crear listas con los distintos tipos de hashtags que quieres usar y las vas actualizando pues con las tendencias y incluso si veis que tendencias que de repente desaparecen, porque al final esto es toda una comunidad y como se deje de compartir un hashtag por lo que sea, pues desaparece completamente y pierde el sentido, pues bueno, si somos capaces de monitorizar cómo funcionan los hashtags o hacer un seguimiento puntual, tendremos muchas herramientas. Pago en este sentido, pero suelen ser bastante caras. Pero bueno, nos puede ser muy útil si queremos hacer el trabajo de manera manual. Crear un hashtag para la empresa suele ser bastante recomendable, utilizando uno que complete el nombre de la empresa, perdón. En este caso, Podoclínica a tus pies. Pues bueno, si es el eslogan de la empresa, pues encima ya tenemos un eslogan de la empresa, pues hoy lo convertimos en un hashtag que incluya nuestro nombre de marca o que directamente, o que no lo incluya. No hace falta tampoco incluir con calzador quizá el nombre de la empresa. Incentivar el uso entre el público, pues aquí el sorteo es muy útil. En este caso es verdad que los hashtags que incluyen, si encima incluyen branding, pues ya podemos incluso beneficiarnos de que los usuarios nos ayuden a conseguir un mayor alcance o un mayor engagement. Oye, si quieres participar en el sorteo, utiliza el hashtag tal. Pues bueno, mucha gente en su perfil seguramente lo termina utilizando. Un producto que haya comprado, un producto que tú vendas, pues, oye, hazte una foto con una de tus recetas utilizando nuestro chocolate, pero utiliza el hashtag chocolate de José. Pues bueno, pues luego será muy fácil monitorizar ese tipo de hashtag. Basta con hacer clic en el hashtag para ver quién lo ha utilizado. Y bueno, a la hora de realizar sorteos es muy fácil monitorizarlos. Las etiquetas como método de conexión, pues mantén el contacto de tu comunidad etiquetando y mencionando. Recibirán una notificación y podrán interactuar contigo. Aquí la importancia, por eso, de los socios comerciales que tengamos. Si somos una empresa de gastronomía, lo vamos a tener muy fácil, porque prácticamente seguramente todos nuestros proveedores van a tener de alguna u otra manera presencia en redes digitales. Si somos una empresa de servicios, pues va a estar bastante más complicado. En cualquier caso, si los recursos gráficos que estamos utilizando, tanto porque aparecen en ellos tanto como si aparecen en ellos como si están de alguna manera ligados, pues imaginaos que, no sé, hay también el turismo de Zaragoza, por ejemplo. Pues bueno, pues si hacemos una campaña en nuestras nuevas tapas, somos un bar y hacemos unas nuevas tapas y queremos mencionar al perfil de turismo de Zaragoza, o seguramente haya más específico, público, que esté orientado a este tipo de nichos o de publicaciones, pues bueno, y lo vemos y seguramente igual tenemos algún tipo de interacción, tanto por como me gusta o te comparten. Desde un organismo público, entiendo, será muy difícil, pero bueno, si habrá instituciones, asociaciones por ejemplo, de empresarios, asociaciones de pymes a nivel local, que seguramente pues, puedan estar interesados en compartir los contenidos de esos propios asociados. Etiquetar y mencionar a las empresas con las que tiene relación. Para mí esto, ya digo, es vital. Incluso si tenemos pues, una empresa de yoga, una empresa de bienestar, de pilates, pues si utilizamos productos de Decathlon, estoy seguramente que Decathlon, su community manager de manera automática, que eso también se puede configurar con herramientas que seguramente estas grandes corporaciones utilizan, pues nos podrán dar un like, aunque sea, que bueno, todo eso ayuda a incrementar un poco el alcance orgánico. Pues si encima si nuestros aparatos o nuestro equipo, sino que esté otra pyme de barrio o otra pyme de local o nacional, pues esa empresa tiene redes sociales y está activo en ellas, pues seguramente nos dé
nos dé ese apoyo y al final es un win-win. Cada vez más importante tener una presencia sólida en las historias de Instagram, es lo que he comentado antes, que multiplica el alcance y nos ayuda a interactuar con la audiencia y demuestra cercanía y actividad real. Estamos vivos, quedados con eso, ¿no? Es como la publicidad gratuita de estoy aquí todavía. Por eso la importancia de si podemos publicar diariamente, pues con una buena planificación, bienvenido sea. Yo ahora mismo casi le daría más importancia a una buena planificación de contenidos para stories más que de publicación de contenidos para estáticos, para nuestro feed de Instagram, ¿vale? O sea, si igual para nuestro feed, igual publicamos una vez cada 3 días, pero para nuestras stories publicamos un día sin otro. Pues me parece muchísimo más acertada esa estrategia que al revés, que publicar en las stories una vez cada 3 días y en tu muro publicar un día sin otro. Me parece muchísimo más el equilibrio que caiga del lado de las stories, que luego, no lo he comentado, pero las stories se pueden fijar. Con eso de que es un contenido efímero que dura 24 horas, tampoco nos volvamos locos. Las stories se pueden luego, una vez que se han publicado, te da la opción de fijarlas y convertirlas en lo que hemos visto antes, las secciones, que pasen a formar parte o a engrosar alguna de las stories fijas y quedan ancladas en tu perfil de empresa. Usas Instagram Stories de diferente manera, desde lo más serio, pues contar la historia de tu empresa como un minibook, que la verdad que sí que es un recurso que está bastante extendido, pues al final si tenemos ese hueco, si no ocupar lineal por ocupar lineal, pero si vemos que se nos queda quizá un poco coja la creatividad en cuanto a las stories, pues oye, el quiénes somos o la historia de nuestra empresa, pues se puede dejar para siempre fijada a nivel de viñetas, como paso a paso cómo ha ido creciendo nuestra empresa. Pues bueno, o mostrar los productos y servicios, utilizar una de las stories como catálogo o utilizar todas las stories como diferentes secciones de nuestro catálogo. Y si encima pues somos todavía más creativos o contamos con un equipo humano detrás que nos puede ayudar a crear contenido, pues enseñar momentos de la empresa en tiempo real sin filtrar, o sea, que no se haya reproducción, necesitaremos siquiera aplicaciones externas. Pues oye, basta con grabar en vídeo dentro de la oficina o dentro de nuestro negocio, dentro de nuestras clases, por ejemplo, si ofrecemos clases de todo tipo, pues bueno, grabar durante pocos segundos cómo se producen las clases, añadir luego todos los stickers, todas las pegatinas que te deja la propia aplicación de Instagram, incluir, que es muy facilito, puedes incluir texto, puedes incluir GIFs, puedes incluir pegatinas, puedes incluir todo tipo de historias. Ahí yo ahí no añadiría tanto filtros que luego te cambien el color o te añaden efectos especiales a los vídeos, no. Yo aquí apuesto más por el vídeo puro sin editar, más allá de los 4 textos que podamos añadir o de las 4 imágenes que podamos añadir. Incluso compartir testimonios de clientes satisfechos. Aquí pues estas imágenes están sacadas directamente del manual de Instagram o del manual público de Instagram de la creatividad, ¿no? Pues esto sí que es todo un mundo. Aquí se puede hacer un curso de todas las horas que quisiéramos. La creatividad aquí no tiene límite y al final muchas veces la creatividad, aunque al principio no tengáis mucha, estoy seguro que a la larga, una vez que vierais cómo funciona o la experiencia que os va a ir dando el uso diario o un día sin otro de las stories es lo que os va a ir abriendo un poco más la mente, ¿vale? No hay que preocuparse de, yo no tengo esa agilidad para enseguida crear un contenido así ágil o dinámico en las stories. No te preocupes. Una vez que te pongas, ya verás cómo poco a poco vas a ir incorporando todos los elementos que te ofrece, porque perderse también a la hora de editar stories, ¿vale? Antonio, María pregunta, con respecto a la realización de sorteos y la obtención de permisos de clientes para las publicaciones, ¿existe un lugar de referencia donde poder orientarnos sobre cómo proceder a nivel legal? Cuanto a nivel legal, bueno, luego voy a comentar lo que son los requisitos para sorteos de Instagram. Un sitio a nivel legal te lo puedo mirar y añadir. Lo puedo añadir como fuente si quieres a la diapositiva de los sorteos, ¿vale? Luego, es que enseguida voy a entrar en ello. Pues aquí, por ejemplo, por seguir un poco,
otro perfil, en este caso una librería, pues fijaos, aquí sí que han tenido imaginación de todas las historias que han quedado, pues novedades, los eventos que hay en el propio local, ideas para regalar, papelería, los clientes que presumen en sus redes de los productos que han comprado. Pues aquí ha estado atento de cuando la han etiquetado, ha cogido esas stories, las ha capturado y las ha fijado dentro de sus propias stories. Y les vale como testimonios prácticamente. Y luego pues todo tipo de artículos. Es una librería pequeña, pero que en este caso ha sabido explotar mucho a la hora, o ha tenido muy claro cómo dividir todo su apartado de negocio en diferentes categorías. Aquí pues recordar la coherencia visual, aquí más ejemplos, pues en este caso es de Vermouth, pues fijaos, yo hago mucho hincapié en lo que son la importancia o el punto de plus de calidad que da mucho el mantener el estilo de color o el estilo de fotografía. Aquí pues el jugar con los mosaicos de 9 o de menos cuadrados o de menos imágenes, pues también aquí la aplicación que os dejo es 9 Square, os lo hace muy fácil. Si tenemos una imagen grande, pues bueno, o la hemos diseñado con Photoshop u otra herramienta y tenemos la posibilidad de añadirlo a nuestro móvil, pues te recorta la imagen en los cuadrados que quieres y luego lo vas subiendo de uno en uno. Aquí las normas de los sorteos de Instagram, lo que está permitido comentar la publicación del sorteo, evidentemente, mencionar a uno o varios amigos en los comentarios, con quién quieres ir al cine, con quién quieres venir a nuestro restaurante, con quién te apuntarías a nuestra clase de pilates, utilizar de inventarnos nosotros nuestro propio hashtag, hacerse seguidor de la cuenta, que es una cosa que solo es comprobable si el participante tiene su perfil público, por eso es una norma o un requisito que no suelo recomendar. Es muy dado a hacer seguidor de nuestra cuenta. Pero bueno, a ver, obligar a alguien a hacerse seguidor por un sorteo que igual luego quizá no, esa persona se apunta solamente por el sorteo y que apenas tiene ninguna afinidad por nuestra marca en sí, por los servicios que ofrecemos, pues no tiene ningún sentido. En este caso incluso nos lo pone más difícil Instagram porque luego no podremos monitorizar a toda la gente que se ha hecho seguidora de nuestra cuenta si no tiene su perfil público. Instagram, la verdad que prolifera mucho los perfiles privados. También está permitido dar a like en la publicación. Aquí sí que lo que está terminantemente prohibido es animar a los usuarios a etiquetarse en fotos en las que no aparece. Eso sería la única contra que dejaría, el único obstáculo que pondría Instagram a la hora de sorteos, que veremos que es diferente que los de Facebook. Y bueno, en cuanto a Instagram ya pasaríamos a Twitter. Aquí quiero ir un poco más rápido porque ya digo, no es una red social en la que ahora mismo las pymes le puedan interesar muchísimo, salvo que tengamos grandes recursos económicos por el tiempo que hay que dedicar a esta red social. La frecuencia de publicación mensual, pues por eso es lo que os digo. Hasta fijaros la diferencia que había. Si había 60 publicaciones para cuentas o cuentas de 50.000 seguidores en Instagram llegaban a las 60 publicaciones al mes, aquí hablamos de que esas mismas cuentas, si estuvieran en Twitter, necesitarían, o la media es de 1.200 tweets de frecuencia al mes. Eso es una locura. Si tenemos además una pyme que puede rondar entre los 1.000 o los 5.000, hablamos de 180 tweets. Aquí incluye todo, incluye respuestas a usuarios, no solo contenido inicial, sino luego la respuesta. Pero por eso es la importancia de la monitorización constante y el estar conectado constantemente a esta red social. Hay que preguntarse, ¿tenemos los recursos y verdadero interés en esta red social? ¿Nos va a compensar? Tenerlo siempre muy claro. Y la comparativa de frecuencia de publicación diaria, pues con Facebook aún muchísimo más palpable. Pues por una vez que podemos publicar en Facebook, en Twitter, si queremos estar activos, por poder en Twitter podemos estar una publicación cada día o una publicación a la semana, pero vamos a ser invisibles, no vamos a perder como lágrimas en la lluvia, como dirían en la película.
Tipos de publicación en Twitter, pues evidentemente aquí prima la originalidad y los enlaces. Si al final no incluimos enlaces, ya sea a nuestra tienda o a nuestro perfil o a la tienda que tenemos hospedada en un Shopify o en un Amazon o parecido o en otro marketplace, pues aún carecerá todavía más de más sentido nuestra estrategia. Mejores días para publicar en Twitter, pues el mejor día el viernes. En cuanto a los usuarios activos, pues bueno, aquí por hora, pues suelen ser aquí tirando más al mediodía, quizá más que por la noche, como podría ser Instagram. Cuando cruzando las estadísticas, pues podemos identificar dos estrategias de Twitter por parte de las empresas. Marcas que se dirigen a un público más profesional y más activo, pues de lunes a viernes, y las marcas que se dirigen al consumidor final, mayormente ocio y cuya actividad se centra de jueves a domingo. Aquí, pues si somos un negocio B2B o somos un negocio B2C. Si tuviéramos solo tuviéramos la posibilidad de dividir en dos las dos principales estrategias, porque puede haber muchísimas. Aquí también las estadísticas de Twitter, pues la verdad que están bastante bien en cuanto a hacer un seguimiento o monitorizar nuestra actividad. Tiene su propio Analytics. En nuestro desplegable de configuración veremos Analytics. Nos meteremos y nos saldrán el porcentaje de tweets o el porcentaje de actividad, si se ha incrementado o ha decrecido en los últimos 28 días. Tanto las impresiones de tweets, cuántas veces hemos impactado, las visitas a nuestro perfil. La gente que nos visita a nuestro perfil ya es una métrica importante. Es gente que se ha interesado en lo que hemos escrito y ha dicho, a ver, este tío o esta empresa, a qué se dedica realmente. Se mete en nuestro perfil, principalmente para ver nuestra biografía y ver también nuestro historial de publicaciones. Y los seguidores, si hemos subido o a qué ritmo lo estamos haciendo o si estamos perdiendo seguidores. Y aquí pues igual vemos la gráfica, las estadísticas de qué días conseguimos más impresiones y qué días conseguimos menos. Y en base a estas estadísticas, repito, una vez que llevamos ya unos cuantos días en Twitter, será cuando tengamos que adaptar nuestra planificación de contenidos. Y podemos empezar a ciegas en base a los datos generales, pero una vez que llevamos un poco de recorrido ya hecho, pues ya aquí hay que ser muy cautos. Y también podemos conocer bastantes detalles de nuestra audiencia, detalles demográficos o los intereses más destacados. Los 3 sacrificios que exige Twitter: la perseverancia, la continuidad y la mucha interacción. Mucha planificación de contenidos y mucho tiempo real. Por eso, que es una red social para nivel personal. No nos cuesta nada estar, podemos estar más activos, menos activos, pero si se trata de destinar un mínimo de recursos de dinero a mantener esta red social con vida, pues tenerlo muy claro que nos va a exigir mucha monitorización. Si somos unos apasionados de las redes sociales y estamos todo el día con Twitter ya a nivel personal, si encima lo manejamos asiduamente a nivel personal, pues igual no nos cuesta tanto estar al tanto de las notificaciones que puede haber a título profesional o a título de empresa, pero tendremos que crear contenido, no va a estar simplemente a base de responder, salvo que tengamos Twitter como una línea de atención al cliente. Y es quizá lo que más, uno de los destinos de esta cuenta más interesantes. En Twitter el posicionamiento es verdad que sí que ayuda mucho al posicionamiento web, a branding, pues más impresiones, o cuantas más impresiones, pues más de marca, más veces se imprime tu nombre de empresa. La autopromoción, pues sí que es verdad que es más fácil autoposicionarse o hablar como experto de un determinado mercado y que a la larga, pues si estamos publicando contenido, pienso pues en un consultor o un experto, pues en un abogado, pues en un experto, pues en un masajista, en alguien experto en atención pues, no sé, médica, por ejemplo, o salud y bienestar o belleza, pues bueno, igual al principio no nos importa tanto el conseguir el número de seguidores, sino el crear muchos contenidos para muy a la larga decir, oye, mira, es que yo soy un experto en mi tema, fíjate en la cuenta de Twitter, que a la larga seguramente habremos los seguidores, nos habrá costado mucho más. Igual
igual no hemos dedicado mucho tiempo a cuál era el contenido de cada uno de nuestros tweets, pero al final hemos apostado más por la cantidad de tweets y por hacernos como presumir de nuestro historial de actividad en Twitter a la hora de darnos valor a toda nuestra sapiencia, a todo nuestro expertise. Y aquí tenemos... Sí. José Antonio, nada, Carmen, un comentario. Quizá por eso Twitter no distingue entre perfil personal y perfil de negocio, porque es como más personal. Facebook, perdona, Twitter. No, a ver, Twitter en ese sentido es donde quizá hay que comportarse más como persona. Ahí quizá sí, igual esa reflexión sí que la podría hacer, que en Twitter hay que intentar humanizar un poco más el contenido de las publicaciones. Siempre, lo que digo siempre, en Facebook, en Instagram y demás, en todas las redes sociales hay que apostar un poco por la conversación. En Twitter hay que apostar todavía más por generar conversación. Y claro, pues cuanto más conversación generas, más empatía generas o más imagen de persona detrás hay que dar. Generación de confianza, pues justo lo que estábamos diciendo. Investigación de mercado y oportunidades de negocio, esto también lo querías señalar, luego me voy a meter en ello, pero TweetDeck es una herramienta gratuita dentro de Twitter que nos puede ayudar. Quizá esta herramienta como Twitter, como tal, no nos interesa a nivel de creación de contenidos, pero sí para analizar análisis de mercado o análisis de un sector, porque el buscador avanzado de Twitter es una auténtica locura y nos puede ayudar bastante en eso. Y como a continuación me voy a meter, pues lo vais a ver. La capacidad de monitorizar a tu marca, pues con la misma herramienta TweetDeck, que la vamos a ver a continuación, te da la posibilidad de monitorizar toda la actividad que hay en Twitter. Puedes monitorizar un hashtag, puedes monitorizar simplemente palabras, puedes monitorizar cuentas que sean referentes en tu sector, puedes monitorizar listas, puedes monitorizar prácticamente todo y luego hacer una composición a nivel propio para tu propio negocio bastante interesante, incluso por manera geolocalizada, ¿eh? Puedes decir, oye, gente que hable de este tema, no sé, en Londres, gente que hable de gourmet en Londres, ¿cuánta actividad hay o qué tipo de cuentas mueven los principales contenidos? Pues igual a nivel de negocio me interesa mucho ver dónde se cuece más mi producto o mi servicio. Y bueno, sí, networking, generación de tráfico para tu sitio web, pues al incluir enlaces, pues cae de cajón. Muy importante, utilizar los hashtags de palabras clave en tu biografía, así conseguirás salir en los resultados y ganarás visibilidad. Este es un tip que suelta así y que mucha gente no practica, muchas cuentas de empresa no practican. Además de nuestra biografía o nuestro eslogan, y procurar siempre incluir, pues en este caso 5, pues sí, porque son cortos, pues si podemos incluir menos, pues mejor, los hashtags que sean los más definitorios de nuestros servicios o de nuestros productos. En este caso, Indicom, pues industria de futuro, TIC, Big Data y Business, innovación, son hashtags que van a ser muy utilizados a nivel de prensa, pues El Economista, la revista Emprendedores o El País o cualquier tipo de artículo o cualquier tipo de medio de comunicación que hable de estos temas, seguramente va a incluir estos hashtags. La gente que siga estos hashtags o que haga clic en el hashtag para ver qué más actividad relacionada hay, nosotros tenemos más posibilidades de aparecer. O sea, utilizarlo como estrategia de visibilidad. Si hablo que tengo una academia, pues hashtag formación. Si tengo un centro de pilates, pues hashtag pilates, hashtag salud y bienestar. Pues bueno, estaremos siempre, podremos nuestros contenidos o nuestro perfil, perdón, tener más posibilidades de aparecer en esas búsquedas. Aquí una de las herramientas que ves sería como la herramienta de tweet Core, como el buscador. Al final el tweet de lo que nos hará de una manera más visual por su interfaz es la posibilidad de intercalar búsquedas o tener varias búsquedas en paralelo, pero como un primer aterrizaje, un primer acercamiento, la herramienta de búsqueda avanzada de Twitter nos permite, pues fijaos, buscar todas las palabras, frases exactas, cualquiera de estas palabras, hashtags, pues por idioma, puedes incluso buscar directamente por cuentas o conversaciones interesantes. Fijaos que puedo buscar la gente que haya hablado imaginaos,
si yo, por ejemplo, tengo una casa rural, pues puedo decir la cuenta de turismo de Aragón o turismo de Huesca, que mencionen la casa y que mencionen Jaca, por ejemplo, o que mencionen Pirineos, o que mencionen flora, o que mencionen fauna, a la hora de yo inspirarme para crear contenido. O sea, lo puedo utilizar a nivel de inspiración y ver qué tipo de contenidos yo también puedo generar a posteriori. A nivel, sobre todo, de eso, de crear contenidos de inspiración, ¿vale? Es muy fácil. En este enlace se inicia la búsqueda y dais al desplegable de búsqueda avanzada y podréis encontrar todo tipo de contenidos o monitorizar todo tipo de contenidos. Tanto si somos activos en Twitter como si no, pues es muy importante crear listas de seguimiento para que luego a la hora de monitorizar pues sea todo muchísimo más sencillo a la hora de ya no de ver cómo se cuece el mercado, sino también pues a la hora de replicar, de entrar en conversaciones que ya están en funcionamiento, de retuitear. El estar activos, pues las listas son muy fáciles de crear y podemos, pues aquí os he dejado pues algunas sugerencias. Puedes crear una cuenta pues para seguir a clientes, si son clientes empresa, pues muchísimo mejor. Si son potenciales, cuentas de proveedores, influencers del sector, organismos relacionados, blogs relacionados, pues en este caso fijaos, aquí un perfil de empresa de gastronomía gourmet, todas las listas que tiene creadas, pues para clientes de España, clientes en Reino Unido, chefs españoles, proveedores, potenciales clientes de empresa, cuentas importantes relacionadas con el gourmet en Dubái, clientes internacionales, queso, pues tiendas en Reino Unido, contactos de la Cámara de Comercio. Está muy bien porque luego si queremos saber de qué se cuece o qué se va cociendo en cada uno de estos sectores, pues es tan fácil como llegar a nuestro apartado de listas, clicar en la lista y veremos todas las conversaciones que hay o todas las noticias que hay ahora mismo en funcionamiento. Y será muy fácil entrar y ya retuitear o directamente participar y meternos en hilos abiertos de otras cuentas. Pues es una herramienta bastante potente. José Antonio. Sí. Comenta María, para poder monitorear la reputación de la marca y de la competencia o de lo que estás hablando o de lo que se está hablando, como has comentado, sin una cuenta en Twitter, ¿a través de qué aplicación podemos hacerlo? Con esta, fijaos, la de TweetDeck, que es la que estoy comentando, aquí os he puesto un pantallazo, lo podemos ver aquí en funcionamiento, creo que lo tengo por aquí abierto. TweetDeck.twitter, también puedes entrar a través de Twitter, TweetDeck tal cual, y entras en Twitter, te dirá cuál es tu cuenta para entrar, tu cuenta podrás utilizarla y es gratuita, aunque hay muchas herramientas que son de pago que no dejan de ser réplicas de esta herramienta que mucha gente pues desconoce. Y la importancia de conocerla. En este caso, pues, de Quesos de Albarracín, es una herramienta que es muy fácilmente, la podemos gestionar completamente a nuestra medida. Fijaos que aquí me da la opción de añadir columnas. Ya de primeras, esto lo puedo utilizar casi como mi panel de inicio en Twitter, ¿vale? Quizás podéis acostumbrar, incluso si vas a utilizarlo a nivel de empresa, de mi página de inicio de Twitter va a ser tweetdeck.twitter. ¿Por qué? Porque me va a dar la misma posibilidad de directamente aquí tuitear, añadir imágenes, programar el tweet o a enviar mensajes directos. Aquí yo directamente ya puedo tuitear lo que quiera. Lo único que es muchísimo más completo porque yo aquí puedo añadir columnas y puedo pues, añadir columnas pues, para monitorizar a seguidores, otra para que tener a simple vista las notificaciones, otra como búsqueda avanzada, otra para seguir listas, pues en este caso si añado listas, fijaos, todas las listas que ya tengo creadas dentro de Twitter, yo puedo decir, oye, yo quiero tener aquí siempre a simple vista, pues no sé, Gastro España. Pues le doy aquí, selecciono la lista y me sale aquí todas las conversaciones que ahora mismo, de las cuentas que yo he elegido, que quiero tener categorizadas o en seguimiento dentro de mi lista de Gastro España, doy a añadir columna y se me va añadiendo a la derecha. Ya tengo aquí otra columna que veo fácilmente toda la actividad que hay y puedo ver, fijaos, todas las columnas que puedo llegar a tener, que de un simple vistazo me hago una composición de lugar impresionante.
puedo hacer otra columna pues para las menciones, de todas las menciones que recibir, incluso para la actividad. Este sería el de actividad, casi sería el más genérico, o en este caso el más inútil porque sea de mis seguidores. Pero bueno, uno de que sea de búsqueda. A ver. Bueno, aquí, por ejemplo, yo aquí he decidido que voy a decidir que ya tengo aquí varias columnas de búsqueda abiertas. Una, por ejemplo, en este caso, Albarracín, el hashtag Albarracín. Pero aquí yo puedo jugar con esto y hacerlo completamente a mi medida según mis intereses. Yo aquí puedo decir, oye, los tweets que haya de Albarracín o de mi marca, ¿vale? O el hashtag que estoy utilizando yo o de mi propia marca. Gente que hable, pues, no sé si me dejará por comunidad autónoma. Sí, Aragón, España. Hasta con el radio, incluso puede decir, oye, pero que sean los autores, sean directamente estas cuentas o que mencionen a estas cuentas. El engagement, decir, oye, no me monitorices todo, tampoco me quiero volver loco si hay aquí 200.000 tweets diarios, que tengan al menos, pues, X likes o X retweets o X réplicas, X respuestas, a fin de que me haga un poco ya de curación de contenidos de la propia herramienta. Es decir, oye, yo si por ejemplo me quiero dedicar ahora mismo a estar al tanto de los tweets más populares en torno a un tema, en torno a un hashtag o en torno a una tendencia, pues bueno, quedarme con los tweets principales y seguir solamente los tweets principales. Aquí, por ejemplo, pues que tengan mínimamente un like, pero si aquí yo pusiera que tenga solo 10, pues no hay actualmente. Pongo 2, pues ya me hace la criba en este sentido. ¿Veis? Incluso las preferencias, oye, que sean, bueno, en este caso serían las preferencias de cómo se muestran los resultados, si quiero la búsqueda en grande o la quiero en pequeñito, a nivel de que sea más práctico o de manera más resumida a seguir. Pues en este caso Albarracín, en este caso queso, pues que puedo yo monitorizar aquí tanto con hashtag como sin hashtag, ¿vale? No se puede monitorizar todo de hashtag, sino cualquier tipo de palabra o término o cadena o cadena o frase, ¿vale? Aquí se puede monitorizar absolutamente todo. Y por eso esta herramienta, lo que preguntaba la compañera, me parece vital. Y además aquí porque no hay quiz programados, porque ahora mismo esta red social está un poco descartada para esta marca, está dedicando recursos a otras redes sociales, pero si aquí yo publicara o programara tweets futuros, me irían saliendo aquí. Entonces aquí yo vería, oye, o sea, mañana a las 9 tal tweet, a las 12 tal otro, al día siguiente tal, aquí iría viendo todos los tweets que yo tengo programados, incluso podría directamente eliminarlos y se van quitando de la lista pendiente de tweets. Aquí además, pues bueno, aquí a la izquierda lo único que hago son los accesos directos a todas las columnas que estoy creando. Al final, quedaos con que TweetDeck no deja de ser como un aglomerado de columnas a tu antojo y a tu medida, ¿vale? Es otro tipo de columnas que, bueno, el trending sería el trending de lo que es trending para lo que LinkedIn considera que va a ser de interés para ti. Pero a ver si pudiera ver notificaciones. Pues fijaos, si añado la columna de notificaciones, pues las veces que me han citado, las veces que me han tendría a simple vista las alertas de, oye, que te están mencionando, te están etiquetando. Y esto lo puedo arrastrar donde yo quiera. Si lo quiero tener aquí, que sea mi primera columna y cada vez que tengan aquí me vaya a publicar un tweet, aquí voy a tener siempre a la derecha las principales alertas, las principales notificaciones. Y se lo puedo programar, vamos, maquetar a mi antojo. La siguiente que fueran los tweets que tengo pendientes y aquí pues las cuentas que yo considero que son principales. Y monitorizar hashtags, tantos como quiera, un hashtag o palabras clave. Y por eso la importancia de la geolocalización. Me vale
quedaos con que me puede valer, si no a nivel de usuario, a nivel práctico de crear contenidos, a nivel de monitorizar, de hacerme una composición de lugar de un sector o de un nicho. Buscar, oye, de Albarracín, me lo estoy jugando completamente. No sé en dónde es nada. Vamos a ver, ya evidentemente saldrá pues todo. Vámonos. Bueno, veis las posibilidades que son infinitas. Aquí no hay más que enseñar de esta herramienta. Se trata de crear columnas, ponerlas como mejor te puedes tú apañar a la hora de visualizar todo y cada columna pues utilizar los filtros que tú quieras, incluso las propias listas también te da la posibilidad de dejar ya el filtro guardado, ¿vale? Yo sigo una lista en este caso de turismo de Aragón, pero muéstrame solo o excluís que incluyen, yo qué sé, a Huesca, porque yo no me quiero centrar en Huesca, quiero crear contenidos muy locales o muy de Teruel, pues exclúyeme todos los contenidos, todas las tweets que hablen de Huesca o similares. Es una herramienta bastante útil. Aquí además lo he puesto de una manera más esquemática. La posibilidad de añadir columnas. Sí, pero yo básicamente he mencionado todas. Y no ha variado mucho, creo que esta captura incluso del año pasado, pero es una herramienta que no varía y sobre todo es una herramienta que os van a intentar colar o intentar vender por otras herramientas de pago y que hacen prácticamente lo mismo o incluso no tanto, ¿vale? Yo me quedaría con esta página de inicio como si voy a postar por Twitter, como que fuera mi página de inicio por defecto. Guardarla en favoritos y cada vez que voy a Twitter, meterme aquí. Lo de programar los tweets. Es verdad que aquí lo que pongo, el sacrificio de Twitter, que es lo que comentaba yo al principio y lo que hacía mucho hincapié, que el sacrificio de Twitter cambia mucho utilizando esta herramienta. Ya no es tanto sacrificio seguramente. Igual si nos adaptamos rápidamente a esto o tenemos una gran capacidad para ver de un plumazo todo o enseguida sabemos cuáles son los filtros que pueden ser más relevantes, pues igual no es tanto sacrificio como el que yo estoy subrayando. Y bueno, entramos ya en Facebook, ¿vale? Un segundo. Vale. Voy a guardarme aquí el chat a un lado. Como creo que Fernando se ha ido, para estar un poco más al tanto. Todavía sí. Vale. Nada, que pensaba que ya te habías ido y digo, pues nada, voy a ponerme aquí el chat al lado. Vale. Pues nada, pues entramos ya de lleno en Facebook, ¿vale? La última hora y cuarto. Lo importante, para crear una cuenta en Facebook, aquí hablo de nivel de empresa, ¿vale? Para crear una página de empresa, creo que había la mayoría de vosotros, por lo que se ven los resultados, no tenía página de empresa, pero bueno, había gente que no, pues hacemos un breve repaso y luego va a ser la optimización de esa página de empresa, porque podemos tenerla creada, pero haberla creado en 5 minutos y habernos olvidado de aspectos que quizás son muy importantes. Importante, pues para tener una página de empresa de Facebook es tener una cuenta de usuario de Facebook. Esto es vital, ¿vale? Aunque no nos guste. Y la manera es muy facilita, en el símbolo más arriba, en la barra de herramientas de nuestro perfil, vamos a crear página y nos llevará a esto. Antes aquí sí que había, incluso, bueno, no sé si, creo que ya es obligado la nueva interfaz para todos los usuarios desde mediados de septiembre. Si no vierais esta pantalla, veríais una muy parecida que te diría qué tipo de página quieres crear, si negocio local o incluso te diría qué tipo de categoría de página. En este caso, los pasos son exactamente los mismos, lo único que ahora es mucho más visual y la interfaz es mucho más atractiva. Iremos viendo y según vayamos rellenando todas las casillas aquí de información de la página,
nos irán saliendo aquí, se irán apareciendo nuevas casillas de información. Pues si yo aquí pongo tienda, me va a decir, bueno, qué tipo de tienda eres, por ejemplo. A ver, un segundo. Quiero... A ver. Lo miráis, para que veáis los que no lo conocéis este paso, pues veis que voy a poner asesoría y según voy rellenando, ¿veis? Me dice, ya has creado la página bla bla bla, ya puedes añadirle imágenes, foto de portada y demás. Pues no te deja saltarte pasos, ¿vale? Ahora mismo, antes quizá era más fácil saltarte algún paso. Ahora mismo esto es todo bastante guiado. En paralelo, pues lo suelto ya que hay Facebook tiene su propio apartado de business, pues que facilita algunas herramientas o consejos para pymes, ya que os he dejado el enlace, en el que, bueno, más o menos te orienta un poco en lo que vamos a ver hoy. La verdad que los consejos quizá aquí son incluso un poco más vacíos o mucho más genéricos, ¿vale? Pero bueno, aquí si queréis os podéis responder a este cuestionario que son de 5 minutos. En caso de que tuvierais alguna duda de que no sabéis por qué apostar, o qué tipo de herramientas de Facebook vais a utilizar. En este caso, pues si os va a ser necesario crear una cuenta de anuncios, de administrador de anuncios o no, pues bueno, creáis el cuestionario y más o menos os va a llevar a los pasos que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Pero que, bueno, es una página bastante interesante porque, bueno, tenéis aquí, es como un panel de ayuda en caso de que os perdierais en cualquier momento, ¿vale? La utilización de una página de empresa, pues aquí señalando los elementos principales de una página de empresa. Creo que esta captura es ante la interfaz justamente anterior, pero no varía nada. La estructura es la misma, lo único que este panel ahora mismo es mucho más grande y está como apartado a la izquierda. Es como un panel fijo, ¿vale? Pero en cuanto a los elementos son exactamente lo mismo. Pues arriba tendremos la barra de herramientas, que es lo que nos va a servir para configurar toda nuestra página. El branding, donde va a ser importante el recurso gráfico, pues lo que sería el logotipo y lo que sería la página el banner o la cabecera de nuestra página. Aquí importante saber dónde nos va a cortar en móvil. Y también, bueno, las llamadas a la acción, en este caso el botón, un botón que es editable, un botón que podemos poner más información, podemos decir más información. En este caso, el botón está configurado para que nos lleve a la página web, pero el botón es muy configurable, puede ser botón de llamada, puede ser botón de configurar citas, pues si ofrecemos servicios de formación de consultoría o mentoría. Tenemos un negocio, pues incluso de, yo qué sé, de restaurante, peluquería, de salud y bienestar, pues de masajistas y demás, pues te deja la opción también de reservar cita. Ahora es muy facilito, le das al botón y te dice, vale, ¿quieres configurarlo para que te sirva a la gente para reservar cita? ¿Qué días estás disponibles? Y ya está, no te tienes que preocupar absolutamente de nada más. Una cosa que lo digo ya por si luego no sale, como tip estratégico, ¿vale? El botón este que siempre va a estar abajo a la derecha, podéis jugar con la cabecera, pues en cuanto al diseño gráfico en la cabecera, pues sería muy interesante en el sentido de si te era en los nuevos cursos de septiembre y una flecha gráfica, o sea, una flecha hecha con Photoshop o con la herramienta que utilicéis, que lleve a la parte de abajo a la derecha, que es donde va a estar el botón de más información, en este caso, sobre todo en escritorio. O sea, llamar un poco más la atención, ¿no? O jugar con la coherencia de si tenéis aquí un reclamo de solicitar cita ya, pues que el botón sea solicitar cita, que no sea más información y que me lleve a la página web donde bla, bla, bla.
que haya una coherencia entre el botón de llamada a la acción y la llamada a la acción que utilicéis en la cabecera. En este caso, el diseño de la nueva web, pues el botón de más información es la nueva web, tal cual. Más sobre la interfaz, pues a la izquierda tenéis los menús de pestañas que son completamente configurables. Podéis decidir qué es lo que está más arriba o qué es lo que está más abajo, que al final el orden de estas pestañas repercute directamente en el orden visual de vuestra página de empresa, que a nivel de escritorio quizá no es tan importante, pero sí lo será a nivel de móvil. No es lo mismo que aquí las fotos estén, aquí en este caso en cuarta posición, que si lo pongo debajo lo pongo en segunda posición, en móvil primero me voy a tener que tragar las fotos antes de ver la primera publicación reciente. En escritorio pasa más desapercibido el orden, pero en móvil no, ¿vale? El cuadro de publicaciones, aquí donde generaremos básicamente todas las publicaciones que queramos y las programaremos. La historia, que eso también os recomiendo utilizarlo como vuestra página de el quiénes somos o la propuesta de valor de vuestro producto o servicio, que incluye su propia imagen y es como si fuera una maquetación muy suave de una mini página web. Te puedes añadir tantas imágenes como quieras, intercalar imágenes, añadir títulos en negrita y demás. Una vez que nos metiéramos, ya digo, no me meto porque es muy sencillo, os meteréis como si fuera prácticamente un Word, añadir las imágenes y todo el texto que queráis. Yo os recomiendo completarlo siempre y es completarlo siempre a nivel de posicionamiento web, ¿vale? Y abajo pues las principales métricas, que luego pues tendremos todo nuestro panel de estadística siempre muchísimo más detallado aquí arriba o aquí a la izquierda, en el caso de la nueva interfaz. Utilización de la página de empresa, pues la foto de perfil, utilizar siempre la imagen legible, reconocible en miniatura. Pues bueno, son cosas que caen de cajón, por eso viene un poco en este caso más rápido. Pero sí que es verdad que es un fallo muy común, ¿eh? El utilizar aquí, dejarse llevar y poner aquí, incluso he visto teléfonos o direcciones postales o direcciones del negocio local, no, poner la imagen del logotipo tal cual, ¿vale? Que luego en móvil no se ve nada. Optimización también de la foto de portada, pues sí que recomiendo mucho, si tenemos la posibilidad de añadir vídeos, es lo que más llama la atención y lo que más aceptación tiene y lo que da más plus de categoría de marca. La verdad que si tenemos la posibilidad de añadir vídeos, siempre es muy, muy agradecido. ¿Por qué? Porque además el vídeo carga antes que el resto. Es decir, cuando tú cargas la página de abajo es el vídeo. O sea, el vídeo se lo van a tener que comer sí o sí una vez que entran en tu página de perfil de empresa. O sea, es como pura estrategia, ¿vale? Y porque es un CTA potente, pues encima añadimos, en este caso, muchísimo más. Aquí sí que habrá que estudiar mucho el orden de los fotogramas o las llamadas a la acción. Empezar ya directamente con texto o con la oferta o con lo que tú consideres. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta empresa de cursos y idiomas en extranjero, creo que es una de las páginas que mejor trabajan ese aspecto, que entras, el primero que te comes es 55 años de amistades o 50 y pico destinos o aprende inglés como nunca antes. Parece que la han sabido captar, esa llamada de atención bastante agresiva. Hay que cuidar sobre todo el aspecto de móviles, ¿vale? Siempre que recuerdo un último curso que hice que había una librería en la que se dio cuenta mientras hacía el curso que efectivamente se metió en su página de empresa en Facebook y veía que justo a la derecha, que era donde ponía dónde estaba o incluso había añadido teléfono o las ofertas, pues siempre aparecía cortado y aparecía su propio logotipo. Pues bueno, muchísimo cuidado. Si podemos jugar siempre del centro hacia los extremos, pues así no nos equivocamos. La información de la empresa, pues importante apartado para añadir y completar esta información que me sugieran, porque nos va a servir no solo a nivel de posicionamiento en Google, sino también a nivel de búsqueda por afinidad en Facebook,
Vamos a editar desde el año en que fundamos la empresa hasta los valores que tenemos, los premios que hemos recibido, y pero sobre todo eso, que ayuda al posicionamiento dentro y fuera de Facebook. En este sentido, no tiene pérdida, ¿vale? Es dirección postal, nombre de usuario de tu página. No dejad que os lo autocomplete Facebook, porque si nos va a poner un nombre que seguramente no sea muy amigable, pues seguramente os va a tocar editar el nombre de usuario de vuestra página y procurar que no esté cogido. A inicio, lo que comentaba, el botón de llamar a la acción, pues fijaos, te da la opción también de emails directos, ponerte en contacto, enviar un mensaje, registrarte, información sobre tu negocio, descargar una aplicación, comprar uno de tus artículos o hacer una donación, pues en este caso pues nos llevaría a la tienda que luego veremos cómo se puede integrar dentro de nuestro Facebook. Y aquí lo que os comentaba antes, más información puede utilizarse como llamada a la acción de la imagen de portada. Aquí en cuanto a recomendaciones, bueno, ahora mismo Facebook pues, ya retiró el sistema de calificación por estrellas y ahora simplemente recomiendas una página o no la recomiendas y ahí en base a eso pues Facebook hace sus cábalas de valoración de tu empresa, pues ya no funciona el tema de las estrellas como si funcionaba antes. En cuanto a las estadísticas, pues bueno, de un vistazo aquí sí que podemos ver los me gustas, el alcance, la reproducción de este vídeo. También te da la opción de ver noticias de páginas, ver cómo... Bueno, esta será nuestra manera de ver publicaciones de Facebook como perfil de empresa. Interesante para comentar, reaccionar y compartir en nuestro muro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar navegando por Facebook como nombre de usuario, pero luego, si por ejemplo veo o estoy utilizando evidentemente mi página de Facebook como página profesional, pues cuando me meto en las páginas de proveedores o de artículos de referencia, de medios de comunicación de referencia o de influencers y demás, pues yo puedo navegar directamente como página de empresa y así a la hora de comentar, pues no cometer la equivocación de comentar como perfil personal, sino comentar como perfil de empresa. Importante en cuanto a las publicaciones, pues un dato, pues las publicaciones se pueden fijar una vez que hacemos una publicación, pues tú puedes fijar esa publicación para siempre, salvo hasta que tú la desfijes y esté siempre en la cabecera. Aquí hay que pensar mucho en la importancia del scroll vertical en móviles, porque fijaos lo que os decía antes, si habéis añadido elementos o pestañas que van a estar encima de la pestaña de publicaciones, todos esos elementos van a estar encima. Si tenemos la pestaña de ubicación, la pestaña de fotos, la pestaña de vídeos, luego tenemos la pestaña de publicaciones, dentro de esa pestaña de publicaciones, encima de mis publicaciones más recientes irá la publicación fijada, pues que esté siempre, intentar que sea siempre actualizada. Bueno, la gente es muy dada a fijar publicaciones y preocuparse de desfijarlas cuando tiene una nueva publicación que fijar. Igual son ofertas que han quedado ya caducas hace 15 días y aún está la publicación todavía fijada. Bueno, y lo que nos ayuda en la publicación fijada es a reforzar la marca, pues en este caso, el ejemplo, un premio recibido, pues he recibido un premio, pues oye, pues no está de más que esa publicación quede bastante tiempo ahí fijada. A nivel de publicidad, pues si ya estamos promocionando una publicación, es una manera de conseguir más interacciones dentro de la página. En este caso, habéis creado una publicación de unas nuevas ofertas, un nuevo chollo, una nueva temporada de rebajas, pues bueno, esa publicación la podemos promocionar y darle ese empujón que nos ayuda a conseguir más alcance. También podemos fijarla y que de esa manera, pues bueno, reforzar un poco esa estrategia de conseguir reconocimiento. Y sí, bueno, acordarse de desfijar para evitar publicaciones caducadas o ya sin interés. Lo que ya he comentado. Bueno, importante, sí. Las publicaciones fijadas no tienen más alcance per se, ¿vale? Simplemente es a nivel visual, de que la gente, de que impacte más a las nuevas visitas de tu página de empresa. No por fijar una publicación le va a ayudar en el alcance orgánico, ¿vale? Si no metemos dinero, pues va a tener el mismo alcance orgánico que si no la fijamos, la publicación. En principio.
¿Qué tipo de publicaciones pues, son los mejor recibidos? Pues evidentemente en Facebook lo que mejor es recibido. Ay, perdón. Lo del botón es lo que no se me ha entendido. A ver un segundo. Eso estoy leyendo ahora. Lo de la llamada de la acción, creo que... Lo del botón de llamada de la acción, creo que, como lo he repetido varias veces, creo que se me ha cogido la idea, ¿no? Lo del botón de llamada que se puede configurar. Lo del botón de llamada que se puede configurar el botón de más información, pero también que sea botón de llamada para que la gente clique y te llame a tu establecimiento o a tu negocio, ¿vale? Directamente. Simplemente las opciones que da ese botón de ser configurado. ¿Cuánto a las publicaciones mejor recibidas. Bueno, espera un segundo. El botón 1 es lo que no se ha entendido. No, en cuanto a los botones no se pueden modificar de posición, ¿vale? Los botones siempre van a estar abajo a la derecha, me refiero en cuanto a la página de empresa, siempre va a estar tu avatar en la cabecera y luego debajo justo de la cabecera va a estar el botón que tú puedes editar la llamada a la acción como lo quieras, pero el botón no lo puedes cambiar de posición, va a estar siempre ahí. Lo que puedes cambiar es el uso del botón, ¿vale? Bueno, los contenidos, pues los mejores recibidos, promociones, humor, ocio, pues aquí os he dejado, pues quizá cuando tiene más sentido utilizar ese tipo de contenidos. Aquí abajo del todo, pues los puramente corporativos, los que se nota a la legua que son puramente comerciales o que habláis de lo bueno, bonitos y baratos que sois, pues evidentemente suelen tener menos repercusión o menos engagement que los contenidos que ofrecen un poco más, que tienen una propuesta de mayor calidad, una propuesta de mayor valor, que empatice más con el usuario o que genere más conversación. En este caso, pues, por ejemplo, un recurso que sí que es muy utilizado o que antes lo era más y que ya poco a poco va cayendo es el de los contenidos que abusan de frases inspiracionales y filosóficos, pues que el mayor ejemplo sería el Mr. Wonderful, ¿verdad? Todo conocido por todos, pues bueno, fue de los que pegó más fuerte y sí, pues ese es un factor diferenciador. Pero ahora mismo llegó a haber un pico de frases inspiracionales en Facebook y cada vez tenía menos alcance. Pero bueno, en cualquier caso, pues si tenemos un producto, yo pienso un producto deportivo, pues ahí evidentemente en ese nicho, por lógica, va a funcionar más el carácter de las frases inspiracionales, un gimnasio o algo que requiera un esfuerzo, pues un centro educativo, pues también seguramente las inspiraciones pues para conseguir sacarse el B2 o el C1, pues van a tener más alcance que si tengo, yo que sé, una consultoría normal y corriente o tenga una tienda de ropa. Y el difícil retorno de la inversión. Aquí, pues, en todo caso, a lo que podemos aspirar es a conseguir mayor comunidad, pero difícilmente vamos a llevar ese engagement o ese éxito más allá. No vamos a conseguir seguramente una transacción o un ánimo más transaccional por parte de los usuarios. La gente se queda con la frase emotiva, pero no va a ir más allá, salvo que lo termine ligando a tu marca porque siempre estás apostando por ese tipo de contenidos, como es el caso de Mr. Wonderful. Tipos de contenido, pues fotografías recientes, pasadas, emocionales, o aquí pongo fotografías reales. Aquí impera mucho, pues todavía más, la no sobreproducción de las fotos. Yo creo que cada vez está más premiado el tema de que las fotos pues sean en entorno real, sea ofreciendo tu servicio de manera real o tu producto en un entorno real sin que haya grandes composiciones de Photoshop. Se puede estudiar cómo va a quedar luego eso a la larga en cuanto a la coherencia visual y demás. Ahí sí que habrá que hacer un mínimo estudio de diseño gráfico, una mínima composición del lugar, pero en cuanto a las publicaciones en sí, procura que no estén sobrecargadas de textos, ni de animaciones, ni de efectos especiales. Las infografías e ilustraciones y gráficos que informen, que den forma a conceptos o generen empatía, pues también es otra alternativa.
las guías, plantillas, información práctica de utilidad. A ver, todo esto, pues también evidentemente tiene que ser muy visual, ¿vale? No podemos poner una guía de texto tal cual. Si vamos a hacer una guía de texto tal cual, yo ahí por lo que apostaré será por hacer ese contenido en mi blog y luego compartir ese contenido de mi blog en mi muro de Facebook y hacer un pequeño encabezamiento a modo de titular para que la gente haga clic y vaya al blog a tragarse mi bloque de texto. No poner el bloque de texto en Facebook y añadir una imagen o adjuntar una imagen, ¿vale? No suele funcionar así. Vídeos e imágenes sobre el making of de tu marca o producto, información de valor sobre el origen de la marca o del producto, pues si vendo aceite, pues unas fotos de la almazara o de la extracción en frío o de cuando es la temporada de tu producto, pues bueno, el cómo se hace, pues son contenidos pues que están muy bien recibidos en Facebook. Retos, encuestas, adivinanzas y pasatiempos, pues bueno, podemos apostar, quizá cuando decía yo ahora antes de los experimentos, a la hora de hacer tanto al principio como una vez que tenemos ya un poco de recorte en la plataforma, pues puede ser interesante quizá lanzar este tipo de contenidos que rompen un poco con la dinámica y apuestan más por un poco factor concurso, un poco factor participación y ver la gente cómo responde, cómo tu audiencia responde a eso. No lo apostaría como un recurso recurrente, sino como algo más esporádico, quizá estacional, pues por la fecha que sea o por el día conmemorativo que sea. En fin, que aquí un sinfín de opciones cuando vamos a hacer una publicación en Facebook, que seguramente pues a mucha gente lo ves así y dices tú, Facebook me brinda aquí tantas opciones que no sé qué tipo de contenido generar. Pues bueno, ahora os señalaré cuáles son las principales y cuáles tendremos que descartar desde el minuto cero porque seguramente no nos van a ser de utilidad como empresa. En este caso aquí lo pongo muy claro. A nivel de segmentación, si recordáis, en LinkedIn yo hacía mucho hincapié en que antes de publicar, en el botón desplegable arriba que ponía ya directamente por defecto cualquiera, pues hacer clic ahí y segmentar a qué persona queremos dirigir esa publicación, ¿no? Que tenga más posibilidades de ver esa publicación, porque al final va a reducir más la audiencia y a poco engagement que genere me va a dar un poco más de alcance, pero como ese alcance va a estar delimitado a esa gente que yo quiero segmentar, pues es más factible a nivel de proporción que tenga más éxito. Entonces es más factible que tenga mayor alcance entre la gente que a mí me interesa que tenga alcance, no que sea a los 2.000 seguidores que tengo, por ejemplo, y que tengo un negocio muy diversificado. En este caso, pues siempre antes de publicar, ¿quién quieres que vea esto? Pues hacer clic aquí en la segmentación de sección de noticias y aquí segmentaremos por intereses, como veremos más adelante, que al final es la misma segmentación que como cuando hacemos un anuncio prácticamente. En cuanto a recomendaciones así rápidas de las publicaciones, pues los más usados y recomendados, pues fotos y vídeos, el registrar visita o ubicar nuestra publicación donde se produce, pues estamos en la Cámara de Comercio asistiendo o estamos en el IAF asistiendo a una conferencia, una jornada, pues hoy aprendiendo las nuevas tendencias digitales en el IAF. Pues bueno, registras la visita, buscas el IAF y lo autocompletas y lo señalas. ¿Qué quiere decir? ¿Y eso qué repercute en mi publicación? Va a repercutir primero en el contenido de calidad que luego Facebook va a afectar sí o sí a su algoritmo. Una publicación más trabajada en este sentido siempre va a tener un pequeño empuje más de Facebook por utilizar sus herramientas nativas y luego que la gente aterriza en la página del IAF como página de empresa, bueno, tienes posibilidades de tú aparecer, de ser más visible, de tener visibilidad, de impactar, de decir, la empresa tal estuvo en el IAF tal día. O bueno, un poco más a nivel de estratégico de visibilidad, ¿vale? Aquí las recomendaciones generales o cuándo utilizar en el desplegable de foto-vídeo, saldrá este desplegable de qué tipo de contenido quieres generar. Pues bueno, fotos y vídeos es donde vais a dar el 90% de las ocasiones. Si tenéis un fotos, pues sí que os decía antes que no os preocupáis tanto por la sobreproducción, pero sí procurad, si pueden ser cuadradas o incluso ya verticales, pues
pensar en formato móvil. Todo lo que sea muy panorámico va a quedar en móvil, va a quedar muy minúsculo, va a ser muy poco legible, va a impactar menos. Todo lo que sea cuadrado y más allá, incluso un poco más vertical, de momento Facebook está respetando bastante esas proporciones verticales y va a ocupar más lineal, es decir, en un scroll y cuando has terminado de pasar la foto y pasar a la siguiente publicación. ¿Se puede cambiar la página personal a business o hay que hacer una distinta? La página personal a business, no se puede. Tienes que... Bueno, perdona. Página personal a business, no. Creo que ahora mismo... Hubo un momento en que sí que se podía, pero yo creo que ahora mismo no. Ahí tienes que... Como página personal tienes que pasar a página profesional. Pero vamos, esto me quiero asegurar, ¿vale? Porque con los últimos cambios de septiembre igual esto lo han modificado, ¿vale? Me lo apunto. Gracias por la pregunta, la verdad. Y sobre todo por eso, porque como han cambiado recientemente cosas ya para todos, pues prefiero asegurarme antes de darte una conclusión errónea. Aquí, de todas las opciones que tengo ya para publicar contenidos en Facebook, la más interesante que me parece a mí en cuanto a nivel creativo es la de crear una secuencia de fotos, que es como lo que vamos a ver, unos ejemplos que luego os pondré. Importante, etiquetar siempre a la página o persona de la que estamos hablando. Si tenemos un proveedor, pues intentar etiquetarlo porque seguramente ese proveedor va a llegar a nuestra publicación, la va a comentar y todo lo que sea actividad dentro de nuestra actividad va a duplicar el alcance o triplicarlo. Y si encima generamos conversación, si nuestro proveedor comenta nuestra publicación y nosotros respondemos al comentario de nuestro proveedor, a lo tonto, esa conversación que la vamos nutriendo poco a poco, aunque sea incluso un poco de manera artificial, agradeciendo el comentario y demás, todo va a ir en favor de conseguir o intentar maximizar al máximo ese alcance, ¿vale? No perdéis nunca la ocasión de etiquetar ni personas, ni páginas, ni lugares. Y por último, de crear una experiencia instantánea, esta es una de las opciones que también nos saldrá en el desplegable. Esta no me quiero entrar en ella porque es para usuarios más avanzados, ¿vale? Si luego quisierais jugar con ella, pues adelante, pero requiere mayores conocimientos o una mayor adentración dentro de la plataforma. Crear una secuencia de fotos, esta era pues, uno de los ejemplos que os decía. Una secuencia de fotos nos permite, por ejemplo, crear, igual que os decía antes, un carrusel en Instagram, pues esto es lo mismo, esto es un carrusel en Facebook. Y fijaos, pues aquí un ejemplo que es muy práctico y que da bastante juego. Pues en este caso una panorámica de unos quesos, más un poco donde están puestos, más el logo lema y con puro branding, ¿vale? O sea, un carrusel de puro branding y encima con un poco de picardía, pues para intentar guiar al usuario e ir llevándolo de la manita a hacer scroll. Creo que de por sí, ya de por sí, los carruseles es muy fácil caer en ellos y hacer el scroll, ¿vale? Cualquier tipo de usuario. El scroll horizontal es muy recurrente. Si encima podemos que me va a dar esta opción de añadir un enlace a cada una de estas fotos, pues muchísimo mejor. No se trata de hacer un carrusel de fotos, sino que encima las fotos son clicables y los puedo dirigir a mi tienda online, a mi página de empresa o a un enlace externo, ¿vale? Pues aquí un ejemplo así más creativo, pero que es muy recurrente. Puede ser una panorámica de vuestro negocio o pueden ser los diferentes negocios, los diferentes servicios que ofrecéis, pues una foto pues, por cada servicio y que el enlace pues, se conduzca respectivamente. Más botones en el apartado de publicación, pues de recibir mensajes, obtener visitas en tienda, recibir llamadas o añadir indicaciones. Esto sería lo que luego va a estos botones pasarán a formar parte de un botón que va a estar adjunto a vuestra publicación. Es decir, yo puedo poner aquí el texto que yo quiera, si luego doy a añadir indicaciones o recibir mensajes o recibir llamadas, me va a incluir un botón que me diga llamar, cómo llegar, ¿vale? Simplemente es eso.
La utilidad media, bueno, pues recomendado para eventos, ofertas y promociones con atención al cliente rápida asegurada. Pues bueno, sobre todo si recibir llamadas y recibir mensajes, si vamos a incluir esa llamada a la acción en nuestra publicación, que ya digo, ya puede incluir todo tipo de contenido, pues bueno, si le hemos dicho al usuario que nos puede enviar mensajes o llamarnos, pues procurar que estemos atentos a responder a esa llamada, porque al final va a ser la mayor llamada de atención de nuestro contenido. Y por último, os he señalado lo que menos práctico es para la mayoría de las pymes, pues que es el apartado de dividir en grupo, en lista, escribir nota, encuesta, iniciar una sesión de preguntas. Pues bueno, quizá de aquí, si tuviera que rescatar alguna de la quema, pues podría ser la encuesta o iniciar una sesión de preguntas, pero no suele ser, por los datos que yo he visto, pues tampoco suele ser, no suele tener mucha aceptación, ¿vale? En la gran mayoría de pymes, si tenemos un nicho muy específico y tenemos muy claro que el contenido que queremos crear en la comunidad es eso, pues oye, adelante. Podría formar parte de ese apartado de experimentación que yo digo, tanto al principio como una vez que ya tenemos una masa de seguidores un poco más elevada con la que poder jugar. Si funciona, pues oye, habremos descubierto una nueva táctica una nueva vía de publicaciones. Si no funciona, pues no pasa nada. Y de aquí, de estos otros tres, pues bueno, apoyar a una organización sin ánimo de lucro, bueno, si tenemos un apartado de nuestra empresa de responsabilidad social corporativa, pues puede ser interesante, pero tampoco suele tener mucha aceptación, ¿vale? Es algo que nuestra empresa sea 100% de responsabilidad social corporativa o incluso sea una página anexa ya a una ONG, pues no tiene bastante recorrido. Añadir un hito, pues si hemos conseguido un premio, pues bueno, podemos añadir un hito y eso pasará a formar parte de nuestra biografía de empresa o de nuestro timeline como algo más destacado. Pero aquí lo que es más importante sería la opción de etiquetar producto. Para ello tendremos que haber subido nuestro catálogo de productos, que luego os voy a decir cómo se hace. Es la novedad de que tú subes una imagen que puede ser un entorno real, puede ser una imagen de catálogo, puede ser una imagen cualquiera o incluso vídeo en el que tú puedes etiquetar y decir en esta imagen aparece mi producto que tengo a la venta dentro de mi página de Facebook o mi tienda online. Porque en tu página de Facebook lo que vas a hacer es dirigir o principalmente lo que vas a hacer es dirigir a ese usuario a tu página online. Luego os voy a enseñar un ejemplo bastante práctico. Os lo enseño ya. A ver. En este caso, por ejemplo, veis aquí esta es una publicación que incluye, veis aquí los botoncitos de cada uno de los productos. Y aquí ya me sale la opción de haz clic aquí para ver los productos. Bueno, esta publicación es crear una publicación, añadir una imagen, ¿vale? Y luego yo, una vez que subí la imagen, me da la opción de etiquetar los productos. ¿Qué pasa cuando se etiquetan los productos? Que me sale aquí directamente en el panel de la derecha todos los productos que yo tengo etiquetados con los precios que yo he puesto, que sea de cada uno de ellos. Fijaos que cómo gana a nivel de calidad pues esta publicación, que podría haber sido directamente un pantallazo de una composición que ya se ha utilizado en Instagram o que ha concluido en Instagram, que se han publicado ya todos los cuadros que la componen. Pues bueno, una vez que se ha compuesto la imagen y la campaña de otoño la damos por cerrada, la de lanzamiento, está la opción de etiquetar los productos y fijaos cómo luego puedo hacer clic en cada producto y aquí me sale pues todos los detalles que yo he dicho de cada producto, que no dejan de ser descripciones de mis productos de Amazon. Y aquí yo puedo pagar, doy la opción de pagar en el sitio web y que me lleve a Amazon. ¿Cómo se crea esto? Bueno, pues cuando creáis una tienda, que os va a salir en un panel desplegable a la izquierda. Aquí me sale, por ejemplo, el canal, en la opción de administrar tienda, pero si no, os saldrá el de crear tienda, sobre todo si tenéis configurada la página de empresa como tienda. Luego veremos dónde se selecciona. Pueden administrar tienda.
Lo malo que, claro, esto es mucho más avanzado porque lo que estamos utilizando aquí es una herramienta que Facebook quiere que utilicemos para hacer anuncios, para promocionar y vender nuestros anuncios en Facebook o darles alcance. Pero yo aquí puedo añadir productos a catálogo. Bueno, a ver si en el catálogo, artículos. Aquí tengo todos los artículos y digo, aquí os podéis complicar. Esto es como si fuera... Vamos, esto es todo un mundo, ¿vale? Pero en principio es muy sencillito. Si tenemos la posibilidad de crear tienda, porque hemos configurado que nuestra página de empresa sea de tienda, vamos a ir el botón de crear tienda o crear catálogo, os va a llevar a unos pasos similares a estos y empezar a añadir artículos. Y aquí a la hora de añadir artículos, pues hacer tanto una carga masiva, si ya tenéis vuestros artículos, los tenéis subidos a una tienda online, a un PrestaShop o a un WooCommerce o a un Shopify o a lo que sea, o directamente añadirlos manualmente, ¿vale? Yo quiero pensar ahora mismo de la manera más sencilla, para alguien que no conoce todavía esta herramienta y que está empezando a conocer la posibilidad de subir catálogos a su página de Facebook. Pues bueno, ya doy manualmente y aquí simplemente añado las imágenes de cada producto, el nombre del producto, la descripción, el precio porque como no he subido una hoja de Excel que me daba la opción antes, subida masiva es subir un formato Excel, un XLS o un CSV, pero aquí lo estoy añadiendo de manera manual porque tengo productos, una docena o una veintena de productos, no me quiero complicar la vida, pues lo puedo hacer perfectamente de manera manual, uno por uno. Aquí los categorizo y el enlace al sitio web donde puedo concluir la compra. Es decir, aquí yo no estoy vendiendo no tengo una tienda embebida dentro de Facebook. Yo aquí lo que estoy haciendo es, bueno, aquí yo pongo mis productos estrella en Facebook, o si tengo 20, pues los 20, y aquí pongo la ruta, la URL de ese producto en mi tienda online o en mi tienda de Facebook o en AliExpress, ¿vale? Y el botón que veis aquí antes, perdón, tengo tantas pestañas abiertas. A ver, voy a cerrar. Bueno, como me he salido antes, a ver que lo veo por aquí, un segundo. Bueno, como me he salido, estoy navegando dentro de la página anterior. Pero bueno, habéis visto antes que me salía aquí la opción de pagar el sitio web o ir al sitio web. Pues bueno, simplemente es eso. Al final tenemos un catálogo comercial dentro de Facebook que según vamos añadiendo artículos los vamos a tener a disposición y cuando subamos una imagen o otro contenido nos va a dar la posibilidad de etiquetar. Siempre nos va a salir el botón, siempre vamos a ver la opción de etiquetar productos de mi tienda, mi catálogo. Es tan fácil como señalar el producto donde quieres que esté el botón clicable para etiquetar el producto y te va a generar automáticamente la publicación con esa calidad, ¿vale? Con el panel de la derecha, con el scroll de todos los productos que también están etiquetados. Si hacemos clic en el producto, pues te va a abrir el apartado de la descripción y el enlace para pagar en tu sitio web, ¿vale? Yo creo que es un recurso bastante útil y que no suele estar bastante explotado de momento. Aunque no sé si luego lo vuelvo a rescatar, pero bueno, yo creo que por lo principal, ya digo, si tenéis la tienda online, es crear catálogo y subir productos. Os da la opción, según podéis categorizarlos como queráis, y es tan fácil como luego etiquetar los productos, ¿vale? No os tenéis que preocupar de más. Lo único que tenéis que estar atentos si lo habéis subido manualmente y no está ligado de manera externa a vuestra lista de productos, el actualizar precios y demás. Pero si tenéis pocos productos o queréis utilizar Facebook para, sobre todo, dar más bombo a vuestros productos estrella, pues yo no me complicaría más, pero sí que es una herramienta que utilizaría sí o sí. En el poder de la segmentación, bueno, lo he comentado antes, ¿vale? Tener siempre en cuenta que cuando vais a hacer una publicación, hacer que viene por defecto de público. Os va a dar la opción de que cualquier persona sea susceptible de verla, una audiencia restringida, en este caso sería una acotación por edad, localización, incluso si alguien comparte la publicación que solo puedan ver las personas que formen parte de la audiencia que ya has elegido. Si a mí me gusta
comparto mi publicación en mi muro, no lo verán todos mis amigos, lo verán quienes les gusta el gourmet igual que a mí. Pues bueno, pues y de esa manera tengo más posibilidades de que esa publicación tenga un poco más de alcance orgánico. Aquí se trata de optimizar el dinero lo máximo posible, ¿vale? La segmentación de las pues en este caso, pues el foco todavía se hace más estrecho, es ya por intereses o por comportamiento. Fijaos que los intereses pueden ser igual de concretos que eran en el LinkedIn a nivel de sector, función profesional en la empresa y demás, pues aquí, además de la edad y demás, pues hasta por situación sentimental, nivel de formación académica, los intereses, si no tenéis claros cuáles son, yo sí que os invito, siempre lo digo, a la primera vez que entréis aquí, a hacer, a desplegar cada una de estas casillas, ¿vale? Aunque ahora mismo no respondan a vuestro nicho, bueno, que os suene, que quizá luego en vuestro buyer persona, por eso la importancia del buyer persona, si hemos construido un avanzado buyer persona y lo tenemos muy claro, pues igual yo me quiero dirigir a una persona, pues no sé, que sí, que le gusta el gourmet, pero que también que tenga familia, que tenga hijos o que le guste viajar, porque mi buyer persona, como es quizás tiene un alto poder económico, pues bueno, que le guste viajar mucho por el mundo, pues eso seguramente me haga un poco de criba en cuanto a audiencia. Pues bueno, yo recomiendo siempre que la primera vez que os metéis en el apartado de segmentación de noticias, hagáis clic en cada uno de los desplegables y veáis las infinitas posibilidades que hay de filtrar, porque igual seguramente vais a encontrar opciones de filtrado que no se os había ocurrido y que os puede resultar interesantes. Las que de comida pues son infinitas. Hasta el chocolate tiene diferentes variaciones. Lo importante es lo de programar. Si tienes ya hecho tu plan de contenidos, pues llegamos aquí y empezamos a programar uno tras otro. Pum, pum, creamos el contenido, añadimos imagen o vídeo, o creamos el carrusel, etiquetamos las fotos y los productos de nuestra publicación, hacemos todo lo que hemos visto antes y damos a programar uno tras otro. Cogemos el día que hemos decidido, que es el día que ponemos en práctica o empezamos a añadir a la lista nuestras publicaciones pensadas y vamos programando y ya está. Aquí le he puesto en rojo, actualización de 2020, menos alcance si se programan con mucha antelación, estar atento. Esto todavía pues está todavía en consideración, no está en seguimiento porque existe la leyenda o existe un poco el miedo de que Facebook castigue un poco a quien no se deja llevar por la pura actualidad o por el puro tiempo real de los contenidos que se generen, pues sean los más actuales posible. Y parece que intenta o que puede estar castigando mucho a la programación a la larga. Es decir, si yo programo para dentro de un rato o para mañana, pues nada, pero igual si programo para contenidos durante un mes, los programo un domingo, me pongo un domingo a programar contenidos para todos los días de la semana durante un mes, pues seguramente igual los de la cadena del final, los de la cola del final, pues Facebook igual me empieza a penalizar un poco porque no estoy dando contenidos. Estoy dando los contenidos con mucha planificación. Hay gente o hay un sector que piensa que eso resulta así. Yo, por mis propios datos, no me aventuro todavía a concluir eso, ¿vale? Pero eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo de momento lo dejé aquí como anotación, sigo sin ver que repercuta mucho en una planificación a la larga, pero bueno, sí hay mucha gente que sí que compañeros míos o del sector que sí que lo señalan, pues bueno, estar atento, se trata de estar atento. También se puede asignar una fecha anterior, pues esto es importante, imagina que ahora os ponéis a crear vuestra página de empresa, bueno, yo ahora quiero salir al mundo con mi nueva página de empresa de Facebook, ¿qué imagen voy a dar? Quizás si me pongo a hacer contenidos una vez cada 2 días, que tengo que estar esperando un mes a presentar mi página al público para que la gente no se encuentre una página vacía, una página esquelética y que se encuentre solamente 5 publicaciones, pues no. Tengo la posibilidad de hacer una estrategia de contenidos en retrospectiva, es decir, bueno, voy a hacer los contenidos tanto del próximo mes como los del mes anterior, ¿vale? Como si los hubiera publicado y que la gente, luego voy a hacer una campaña de promoción de mi página de Facebook o de mi marca, que la gente cuando aterrice en mi página no vea 2 publicaciones, sino que vea 20 o vea 30, ¿vale? Pues esto es pura estrategia, puro casi neuromarketing, ¿vale?
¿Cuándo publicar? Pues bueno, en principio no existen mejoras de horas estándar, esto es lo que digo siempre y lo subrayo, nos lo dará nuestra propia audiencia a la larga, pero en principio esta es la tónica general, los mejores días jueves, viernes, miércoles y sábados, o miércoles, jueves, viernes, sábados, y los peores días lunes, martes y domingos, ¿vale? Es la tónica general. Si no sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde nos da el aire, pues tiramos de las recomendaciones generales. Luego a la larga ya nos iremos adaptando a ello. ¿Cuándo publicar? Pues lo mismo. Al final los datos nuestros, donde los encontramos en el apartado de estadísticas, publicaciones y cuándo se conectan nuestros fans. Ahí veremos si ya tenemos en 2.000 seguidores, 1.000 seguidores o 100 seguidores, veremos cuándo están activos. Entonces, nos interesará publicar los contenidos. Fijaos, no nos interesa publicar contenidos, por ejemplo, si este es el pico, aquí a las 8 de la tarde, no me interesará programar contenidos que se publiquen a las 8 de la tarde. Yo me interesa que se publiquen a las 7, una hora antes, para que dé tiempo al algoritmo de Facebook a poner a situar mi contenido en el feed de cada uno de los usuarios, ¿vale? No caigáis en hacerlo a la hora en punto, porque seguramente a esa hora en punto lo va a hacer muchísima gente, muchísimos competidores o muchísimas páginas que no tienen nada que ver con vuestros usuarios sí que siguen. Si todo el mundo al final recurre a estas estadísticas, pues ya os digo que una gran parte va a intentar publicar contenidos lo más próximo posible a la hora pico donde están vuestros usuarios. Pero bueno, una táctica es estar un poquito antes. Si estáis un poquito antes, pues no será quizá el mayor pico en caso de que ese momento tengas las posibilidades de salir tú, pero bueno, tiene menos competencia para salir al final de competir de manera orgánica. La herramienta que os comentaba antes, la de Metricool, pues es una herramienta bastante práctica, que es gratuita o barata. Gratuita, como van cambiando un poco lo que son las funcionalidades o la manera de, o van capando más o van capando menos, pues según su propia estrategia. Pero bueno, es una herramienta que sí que podéis crear de manera gratuita, creo que para una cuenta ya está, para una página de empresa con hasta 3 perfiles o 5 perfiles, creo que son menos. Pero bueno, yo os recomiendo visitarla porque os puede servir para el Excel que vimos ayer, pues tener aquí siempre de una manera visual, oye, cuando tengo previsto programar contenidos en todas mis redes sociales, no me tengo que meter en Facebook, luego me tengo que meter en Instagram, luego meterme en Twitter y ver cuando tengo los contenidos programados. Que bueno, si tengo el Excel creado y he llevado a la práctica mi Excel, pues tengo que recurrir a mi Excel. Tampoco no hace falta que me meta en cada uno de los paneles de publicaciones programadas de cada herramienta. Recurro a mi Excel si lo he llevado a cabo de manera efectiva y ya está. Pero si lo estoy haciendo, si al final ha habido publicaciones que he descartado o a última hora he reprogramado contenidos, pues bueno, una herramienta como esta externa, pues os puede ser de utilidad. Además, que incluso la propia herramienta, al vincularla con tu perfil de Facebook o de Instagram, pues te va a decir la propia herramienta, te va a marcar en azul oscuro cuando te recomienda más publicar esos contenidos, ¿vale? Pues un dato más a tener en cuenta. Y encima, pues no me va a servir solo para programar, sino también a nivel de analítica. La analítica de Facebook es brutal, pero bueno, esta herramienta, esta interfaz, pues es un poco incluso más atractiva. Lo que digo siempre, todas las herramientas externas que suelen ser de pago prácticamente beben el 90% de sus contenidos o de sus datos, los extrae de las herramientas que ya por defecto son gratuitas y nativas de cada una de las herramientas, pero te lo presentan quizás siempre de una manera mucho más visual o porque han hecho sus estudios y tenía una interfaz mucho más sencilla, sin tanta complicación y tantas opciones, es mucho más agradecida. Pues esto es al final, esto va en función de los gustos de cada uno, ¿vale? Si queremos más analítica, pues yo no tiraría una herramienta. Si quiero abarcar más, pues por 14 euros al mes, creo que vale la última vez que miré esta herramienta, pues bueno, no está esa opción. Incluso nos autogenerar informes podemos descargar informes en PDF e irlos acumulando y demás, ¿vale? Que eso, por ejemplo, de manera nativa no puedes.
Importante, los grupos, participar en ellos, pues sí, es una cosa que siempre se suele dejar un poco de lado, que aparte de las páginas en Facebook, están los grupos. Es una buena estrategia, igual que están los grupos en LinkedIn. Pues en Facebook la verdad que es una buena estrategia el participar en ellos como empresa. Aquí sí que nos deja poder participar como empresa si los que han creado el grupo así lo han puesto en sus requisitos. Pero también nosotros podemos crear nuestro propio grupo. Podemos crear si tenemos una herramienta tecnológica, pues igual nos conviene crear un grupo que en donde ya procuran estar esa herramienta, o hago un producto artesanal y viendo tengo una empresa de manualidades, pues seguramente sea muy interesante tener mi propio grupo privado donde ya procuran estar quienes sean unos amantes de las manualidades y donde yo pues puedo compartir de manera muy intercalada, pues oye, de una manera mucho más directa y mucho más efectiva, pues las últimas novedades de la tienda. Incluso, fijaos, aquí os he puesto un ejemplo de lo que os comentaba estos días, una empresa de mecanizados que está muy activa en redes, pues es que buscas grupos de mecanizados en Facebook y hay también 40.000, pues por países o incluso de una manera muchísimo más segmentada. Hay grupos para prácticamente todo y seguramente es un buen canal donde compartir también nuestras publicaciones y que podemos añadir a nuestra planificación de contenidos. Cuando hablo siempre de planificación de contenidos, hablo de contenidos de cara al público, ¿vale? De cara al público de nuestro muro general, pero igual nos interesaría también añadir una columna o una fila más para contenidos específicos para grupos en los que estemos metidos. Donde el foco va a estar mucho más especializado, donde nuestro nicho va a estar ya más abierto de mente porque espera encontrarse contenidos y evidentemente el alcance es muchísimo mayor. En nuestro muro pues puede disgregarse en el infinito de que tragar un usuario medio, pero en un grupo tenemos muchísimas de alcance. Ya no solo a nivel de muro, de que luego le aparezcamos en su timeline de Facebook, sino que además Facebook tú puedes ver publicaciones tanto lo general como luego por grupos. En los grupos en los que estás metido, pues es una pestaña que te ofrece Facebook como usuario, ver las publicaciones o donde están metidas también las del grupo, o ver publicaciones de grupos en los que participas. Pues seguramente allí el alcance va a impactar más. Aquí os he dejado una serie de recomendaciones, ¿vale?, a tener en cuenta para optimizar vuestra página de Facebook. Tanto si tenéis una página de Facebook como pensáis crear una página de Facebook. En el apartado de configuración, que ahora mismo la nueva interfaz está a la izquierda abajo, la clásica tuerca, ¿vale? En el apartado de configuración veréis prácticamente las mismas opciones que estas. Y estos primeros ajustes aquí os he puesto lo que me parecen los apartados que afectan a la visibilidad, los que afectan a la comunidad y los que me parecen clave y que creo que habría que modificar si se da el caso. Lo primero de todo será verificar. La verificación de la página sería la segunda de las opciones que veis en el apartado de configuración. La manera de verificar es pues, por teléfono o principalmente es por teléfono, ¿vale? La verificación. Para que luego salga un tic, que no será el tic azul igual que el de Twitter o el de Facebook cuando son personalidades importantes o reconocidas, pero sí va a ser un tic, va a ser una mini insignia de color gris que, bueno, va a ayudar seguramente, no hay datos oficiales, pero seguramente ayuda más a conseguir un poco más de alcance una página que se ha currado más la calidad de su propia página de empresa que quien no lo tiene. Si tenéis un negocio, un negocio ya sea online o físico, lo primero que tenéis que hacer, o os invito a hacer, es verificar vuestra página de empresa y como la página oficial, ¿vale? En la audiencia de visibilidad, bueno, si estáis empezando vuestra página de empresa y estáis empezando a crear publicaciones pasadas, lo que os he dicho antes, pues antes de publicar vuestra página, bueno, venís aquí, dais a que la visibilidad esté de momento en borrador, ¿vale? No os crezcáis y empecéis ya todo directamente de manera pública y una vez que ya tengáis unos contenidos publicados y tengáis vuestra página bien optimizada, entonces ya que sea pública para todo el mundo. Y bueno, aquí, ya digo, os he dejado aquí donde os tenéis que meter
para ir señalando o para ir verificando que las opciones señaladas son las correctas. Bueno, por detenerme quizá en alguna así principal, bueno, restricciones por país, por edad, pues bueno, si vendéis bebidas alcohólicas o simplemente os queréis enfocar en un país específico, pues este es el lugar donde tenéis que hacerlo. Sugerencia de páginas parecidas, pues aquí sí que sugiero que lo tengáis activado, ¿vale? Porque si a vuestros usuarios les aparecen páginas parecidas a la vuestra, también tenéis que pensar que en otras páginas podéis aparecer como páginas sugeridas según el tipo del sector o el perfil de vuestro usuario. Esto siempre podemos pescar usuarios, ¿vale? Desde aquí. En actualizaciones de página, esto sí, una vez que os metéis aquí, desactivarlas. ¿Por qué? Porque las actualizaciones de página, si cada vez que cambiáis el avatar o que cada vez que cambiáis el botón de llamada a la acción de vuestra página o que cada vez que cambiáis la cabecera, va a salir como una publicación más de vuestra página. Una publicación más significa que esa publicación va a competir con la última publicación que hayáis publicado, que os hayáis podido currar con la imagen, con el texto y con lo que sea. La manera de evitar que esas actualizaciones sean una publicación más, que vosotros, ya os digo, no os vais a dar ni cuenta, vais a actualizar el avatar muy alegremente, vais a actualizar la cabecera, vais a actualizar el botón de más información, vais a cambiar el teléfono, vais a cambiar vuestra página de información, cualquier cosa que vais a tocar va a salir. Tal empresa ha cambiado su página de no sé qué, tal empresa ha cambiado su avatar, tal empresa ha cambiado su cabecera. Bueno, a ver, si me interesa que mi cabecera ahora mismo es una llamada a acción grande, es casi como una publicidad, pues igual me interesa en ese momento, pero para publicar eso lo podemos hacer de manera manual. No dejemos que Facebook nos publique todas las actualizaciones en público, ¿vale? Yo esto siempre lo desactivo, siempre, y está activado por defecto. Y la posibilidad de publicar en varios idiomas, si tenemos la opción de, si queremos publicar en varios idiomas, en español o en inglés, pues este es el lugar donde hacerlo. Ya es verdad que Facebook te traduce automáticamente los contenidos, te da opción de traducir automáticamente contenidos que no están en tu idioma, pero siempre es mejor tener tú el puro control porque igual no te diriges con el mismo lenguaje a tu público anglosajón que a tu público español. Aquí me quería detener en el apartado de mensajes, porque en el apartado de mensajes, esta es con la nueva interfaz, ¿vale? Fijaos que está la vieja interfaz, generar mensajes, es lo mismo, sí, siguiendo el orden. La siguiente pestaña de mensajes es donde nos da la opción de configurar nuestro mini bot, ¿vale? Donde configurar nuestro pequeño autorrespondedor, nuestra primera puesta de contacto con el público que se interesa por nosotros o que se interesa en nuestra empresa. Por eso aquí, yo aquí siempre me detendría, ¿vale? Una vez que vais a configurar vuestra página de empresa, meteros aquí y la verdad que, a ver si tengo la captura siguiente. Esto está abajo, la verdad que está escondido, ¿vale? Para llegar aquí al apartado de mensajes es abajo del todo donde veréis las opciones de las autorrespuestas. A ver si lo tengo aquí, efectivamente. Una vez que doy a esa opción de ver las autorrespuestas o configurar las respuestas automáticas, me va a abrir otra ventana nueva que me va a llevar a una interfaz diferente que está más pensada para business, que es Facebook Business, ¿vale? Que es nuestro panel de nuestro cuartel general. Esta página luego podría ser nuestro cuartel general para monitorizar toda la actividad, sobre todo si la tenemos en Facebook y en Instagram, si tenemos las cuentas vinculadas, pues este panel puede ser el principal, en donde podemos ver todos los mensajes que hemos recibido y todas las me gustas, todos los comentarios que hemos recibido. En cualquier caso, en cuanto a las respuestas, he hecho clic en ver respuestas automáticas, me dirige aquí a lo de mensajes y en respuestas automáticas otra vez es donde yo puedo configurar incluso las preguntas frecuentes. En este caso, por ejemplo, yo esto lo he editado y digo, yo quiero brindarle la opción a un clic al usuario para que me pueda hacer esta pregunta. ¿Dónde puedo comprar online vuestros productos?
cuando la gente se meta en mi página de Facebook, que entre pues, de manera directa o de refilón, le va a aparecer ya directamente una ventana aquí emergente a la derecha que le va a salir como si estuviera online, como si estuviera conectado, y le va a salir esta pregunta con un desplegable. Puedo añadir tantas preguntas como quiero. Puedo añadir, ¿vais a abrir el próximo festivo? O ahora con el COVID se puede visitar vuestra tienda. Puedo añadir las que yo creo que son las preguntas más pertinentes en ese momento. Y puedo editar las respuestas. No son preguntas ya preformuladas, sino son preguntas y respuestas ya editadas. La gente le va a dar a preguntar y automáticamente le va a salir puesto yo, pues sí, pues nos puedes comprar online en nuestra página de Amazon o en nuestra tienda online, en nuestra web corporativa. Y aquí también podemos editar el apartado de citas y recordar que en el botón de llamada a la acción hemos configurado que queremos dar lugar a que la gente pueda reservar cita, pues aquí es donde también podemos configurar si queremos recordarle la cita a esa persona de que tiene algo reservado con nosotros. La verdad que es un apartado muy, muy recomendable, ¿vale? Sobre todo el apartado de preguntas frecuentes. Que da una visibilidad y una llamada a la acción tremenda. Aquí es lo que os comentaba antes del orden de las pestañas, que era importante, que es la siguiente pestaña. En plantillas y pestañas, ¿vale? Voy de arriba a abajo, en las zonas donde creo que son más importantes a la hora de tener en cuenta para optimizar vuestra página, ¿vale? Pues la siguiente, la información de la página ya es lo que hemos editado antes, y plantillas y pestañas sería la siguiente, y aquí es donde me da la opción de ordenar el orden de los factores dentro de mi página, y donde voy a poder elegir diferentes plantillas. Aquí me ha dado la opción de, bueno, las pestañas que tú tienes aquí son las predeterminadas pues, para una plantilla general, pero si tienes una web destinada sobre todo a compras, pues seguramente me van a salir otras pestañas, incluso otras funcionalidades. En ese caso, pues la posibilidad de tienda online o de catálogo online. Pues si mi página es de compras, pues bueno, o tengo una página con una plantilla que no veo el botón de crear tienda o crear catálogo, pues seguramente el fallo esté aquí, ¿vale? Tenéis que venir aquí a pestañas y plantillas y pestañas y seleccionar otra. Entonces seguramente me salga esa nueva funcionalidad. Y habrá funcionalidades que no se podrán mover de donde están, ¿vale? Te va a decir, tú vas a ver enseguida cuáles puedes mover más arriba y cuáles puedes mover más abajo. Pensar siempre eso, cuánto scroll hay que ver hasta mi última publicación. El apartado de notificaciones, pues bueno, estas ya son recomendaciones muy genéricas, pues intentar activar siempre que Facebook os dé una alerta cuando alguien os menciona, cuando alguien da una opinión o recomienda en este caso, o cuando alguien hace un nuevo contenido a una publicación vuestra. Bueno, pues que os haga siempre la notificación, ¿vale? Los roles de la página, aquí me quiero detener sobre todo en el tema de los roles. Muy importante que al menos haya 2 administradores por página. Todo lo que sea un administrador por una página, me da igual que sea una página unipersonal, seáis freelance y tengáis vuestra propia página y seáis los administradores únicos y los únicos gestores, nombrar aunque sea a vuestra pareja o a quien sea como administrador. ¿Por qué? Porque pueden surgir problemas de copyright, por lo que sea, una imagen que habéis, una música que habéis añadido a un vídeo, o yo qué sé, suele ser eso, suelen ser temas de copyright, ¿vale? Al principio os da un aviso y seguramente no sea un bloqueo permanente, pero puede puede ocurrir, que ha pasado, y yo conozco casos, a mí menos mal que no me ha pasado, pero conozco algún caso de que no te das cuenta de las notificaciones de Facebook de que has incurrido en una infracción de copyright, y a la segunda o la tercera vez te dice Facebook, tu página ha sido bloqueada porque la has publicado desde tu página, la publicación. Y la página, yo os digo, se queda zombie e irrecuperable. Hay muchas en Facebook que son zombies. ¿Por qué? Porque bloquean al administrador, y si el administrador es bloqueado, bloquea todo lo que depende de ese administrador. Si ese administrador es el administrador único de esa página se queda
completamente zombie, se queda sin administrador. Y aquí es importante, bueno, y si resulta que sí, tengo a mi socio que es editor, o tengo a community manager que es el anunciante o es el moderador o lo que sea, esos subirán el cargo. No, se bloquea la página tal cual. Tiene que haber un administrador siempre dentro de cada página. Por eso, importantísimo, al menos 2 administradores por página. Si no lo tenéis hecho ya, hacedlo cuanto antes, ¿vale? Y es un proceso de difícil solución, no, es prácticamente imposible. Es una vorágine de tiempos y tiempos. Tendríais que ser una marca muy reconocida, con muchos seguidores, para que hubiera lugar a que Facebook, a poderos poner en contacto con Facebook. Pero os digo, mejor no entrar en esa problemática, ¿vale? Porque tenéis todas las de perder. 2 administradores por página. Esto en cuanto a esto sí que sería casi un tip estratégico. En el apartado de personas y otras páginas tenéis la posibilidad de, como página, en vuestra página de empresa, decir públicamente qué otras páginas te interesan o qué otras páginas te gustan a ti como empresa. Pensar en esto a nivel de picardía, a nivel de estratégico. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una página de gastronomía, pues y me beneficio de alguna manera de los programas que hay del Gobierno de Aragón, de Comparte el Secreto, Comparte Aragón, pues yo evidentemente voy a poner que me gusta como página, Comparte Aragón, que me gusta como página, no sé, Turismo de Aragón. Me gusta como página, pues Gastronomía de España. Como página, pues no sé, Guía Michelin, si es un restaurante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque luego a nivel de página os va a salir a la derecha abajo, os va a salir que en tu página de inicio de empresa vas a ver como las iconos o las páginas que te gustan a ti. Y eso pues es la picardía de considerar esas páginas como casi como insignias, ¿vale? Casi como reconocimientos expresos de esas páginas hacia ti, cuando es al revés. Eres tú el que estás reconociendo esas páginas, pero tú te metes en una página en la que vas a ver logotipos oficiales de empresas más reconocidas y visualmente el impacto de neuromarketing casi es que esa página tiene más autoría o tiene más reconocimiento, cuando es al revés. Tú estás dando un reconocimiento, pero impone más, viste más tu página, ¿vale? Viste más tu producto. Eso es pura estratégica, pura estrategia, ¿vale? Bueno, contenido de marca esto no entro porque sobre todo está pensado pues para creadores, editores de contenido y demás. Es verdad que ahora pues brinda más opciones Facebook, sobre todo si tenemos cuenta en Instagram y queremos que utilizamos influencers para que nos citen y demás, pero bueno, ya digo, no quiero perder más el tiempo aquí porque creo que no se da el caso en ninguno de los presentes. Sí, bueno, esto es lo que comentaba antes, lo de destacado, indicar que te gusta como tu página. En el registro de actividad, este apartado que veréis, lo recomiendo sobre todo para hacer una monitorización de si tenéis un community manager o directamente sois varios socios o vosotros mismos queréis tener en un panel de control todo lo que hay alrededor de vuestra página web, pues bueno, en el apartado de registro de actividad vais a ver en un timeline todo lo que ha hecho vuestra página, todos los comentarios que ha recibido de manera temporal, ¿vale? Por orden cronológico, todo lo que ha habido, la publicación que has hecho tú y quién ha reaccionado y cuándo y qué tipo de reacción ha tenido. Yo lo recomiendo sobre todo a la hora de monitorizar o hacer un seguimiento a quien nos lleva las redes sociales, ¿vale? Y esto siempre lo digo. Cuando me toca a mí llevar una red social, lo primero que enseño es esto, es decir, oye, yo voy a hacer esto, que no tienes claro cuáles son o quieres monitorizar todo lo que estoy haciendo y cómo se está haciendo, te metes en este apartado y vas a ver en un timeline de manera cronológica todo lo que se está produciendo. Y esto a nivel de seguimiento, incluso aunque sea a nivel propio, os puede servir de gran ayuda. La parte de información ya lo hemos visto. Importante, si tenéis una tienda online, poner que estáis abiertos las 24 horas. No hace falta que pongáis el horario de atención al cliente, ¿vale? No seáis no seáis tan honestos en ese sentido. Si tenéis una tienda online, ponéis que estéis abiertos las 24 horas, porque la tienda online no cierra. La tienda online siempre va a estar operativa las 24 horas.
Bueno, los grupos, ya los he comentado antes. Los sorteos. ¿Qué está permitido en los sorteos? Pedir me gustas, pedir comentar en la publicación, pedir me gustas en los comentarios en la publicación, pedir publicar en la biografía de la página de tu empresa, pedir mandar un mensaje a tu página. Lo que no está permitido, y aquí es lo importante, que compartan la publicación en su biografía, pedir que etiqueten amigos y pedir que compartan la publicación en las biografías de sus amigos. Sobre todo los dos primeros puntos en rojo, yo creo que es lo que más se pasa por el forro la mayoría de las empresas y es lo que más acostumbrados estamos a ver, lo de los clásicos sorteos de comparte la publicación o etiqueta al amigo con el que quieres beneficiarte y venir al restaurante o con quién te irías a mi casa rural o con quién compartirías este jamón que estoy sorteando. Bueno, pues eso sí que lo puedes utilizar. Ahí también es un poco la picardía. No hay que ponerlo como base legal, como requisito, que ese sea un requisito mínimo, el que tú tengas que etiquetar a alguien, pero puedes decir, bueno, sorteamos esto. ¿Con quién te irías con quién te gustaría compartir el jamón? Muchísima gente va a pensar que eso es un requisito más y vas a conseguir muchísimo alcance. Yo diría que la gran mayoría de tus usuarios, pero no lo estás poniendo públicamente como un requisito, no estás haciendo ahí hincapié. Eso también es jugar mucho con la picardía para no incurrir en posibles denuncias de Facebook. Pensar en que Facebook en este sentido es bastante estricto, ¿vale? Aunque veamos muy alegremente sorteos por Facebook, cuando Facebook te pone la lupa encima, te puede dejar la página bastante tocada. Les he puesto varios ejemplos. Importante cada vez más incluir más información y condiciones, un enlace a donde estén las bases legales por aquello de la protección de datos y demás. Se pueden aquí varios ejemplos, creo que están sacados de una de las guías que os compartí. Y aquí un formato, por ejemplo, de publicación de sorteo, que esto está en formato anuncio. Esto es un sorteo que se hizo en formato desde un anuncio, ¿vale? No es una publicación al uso. En el anuncio, a ver si me da tiempo a hacerlo aunque sea de manera muy esquemática ahora, me brinda la opción de ponerlo en todos los canales que yo quiero. En este caso, pues en Facebook Stories, en los Instagram Stories, en la sección de noticias. Así es como se vería el anuncio. ¿Qué pasa? Que una de las posibilidades de crear un anuncio en Facebook, como veremos ahora, es que puede ser la cosecha de leads, de clientes potenciales. Ese objetivo, que lo vamos a ver aquí. A ver, un segundo. Voy a cerrar este. Vale. A ver. A veces me cuesta menos buscar directamente en Google que hacer la ruta que me exige la interfaz. Yo ya he creado mi cuenta de anunciante o desde mi página de empresa. Vais a ver que si quiero crear un anuncio, enseguida me va a decir que me cree mi cuenta de anuncios donde hay que hacer todos los pasos de incluir tu tarjeta de crédito, tu identificación fiscal y demás. Por eso no. Directamente entramos ya, una vez que ya he configurado mi perfil de administrador de anuncios, ¿vale? En este caso llegaríamos aquí, todo esto estaría vacío. Esta es la página de... Esto es lo que os comentaba antes, ¿vale? Este es el perfil de business.facebook.com. Si entramos a business.facebook.com y nos logueamos con nuestra página de empresa, me va a salir un panel que va a ser, para las estadísticas, vamos a tener aquí todo monitorizable, ¿vale? Tanto las estadísticas, tanto de Instagram como de Facebook. Pero en este caso, el administrador de anuncios. Yo aquí quiero crear una campaña. Yo tengo varias cuentas de anunciante, ¿vale? Por eso aquí hay un poco de caos en cuanto a, sobre todo a nivel formativo. Pero me ofrece diferentes objetivos. ¿Qué tipo de, si quiero que mi anuncio tenga reconocimiento de marca, tenga alcance, tenga tráfico, tenga interacción, bla, 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 bla. En el caso de los sorteos, yo aquí lo que he puesto es generación de clientes potenciales. Esto lo que va a hacer es que la gente, cuando me haga clic en el anuncio, me va a salir directamente un desplegable donde pido nombre, correo electrónico y poco más. Y así es la manera de cosechar, directamente tener nombre y apellidos y contactos contrastados
de la gente que participa en el sorteo, ¿vale? Esto es una de las maneras de hacer un sorteo. Os he enseñado antes de manera muy rápida para que las tengáis ahí a mano posibles mecánicas de sorteo, pues esto sería otra. Esto sería un sorteo promocionado. No dependo ya tanto de que la gente interactúe como publicación, sino que yo hago un sorteo publicitario. Para que lo veáis aquí en funcionamiento, creo que sale en la siguiente diapositiva. ¿Veis? Esto es un anuncio que igual que me hubiera salido como una publicación, la gente hace clic y yo puedo editar el nombre, las condiciones del sorteo y los datos que yo quiero conseguir, pues el correo electrónico y el nombre y apellidos. Al fin de tener luego ya directamente un listado de los participantes. Importante incluir también la de la protección de datos y demás. Y ya está, y ya has terminado. La gente no ha salido de Facebook en ningún momento, la gente le ha resultado muy cómodo participar y ya está. Seguramente incluso esa publicación, aunque esté pagada, va a ser compartida de manera orgánica por los usuarios. Vale, pues como ya hemos llegado al final de lo que es la presentación, lo que voy a hacer es crear un anuncio rapidito, ¿vale? Porque estamos ya fuera de tiempo, pero bueno. Para que veáis que es muy sencillo. En este caso, si yo quiero crear una campaña de reconocimiento de marca porque estoy empezando, porque quiero llegar o porque quiero hacer branding, puro branding, de cara sobre todo ahora mismo de campaña de Navidad, bueno, aquí enseguida veréis lo que os ofrece cada uno de estos objetivos, ¿vale? Vais a ver en qué influye. Pues en este caso, por ejemplo, si yo incluyera la interacción, Facebook, que tiene los datos de todo el mundo con el Big Data, va a intentar ofrecer mi anuncio a la gente que es más susceptible de interactuar con anuncios o más susceptible de interactuar con contenidos, ¿vale? Si no pusiéramos eso, no tendrá en cuenta ese aspecto o lo tendrá menos. Si yo quiero conseguir que mi anuncio sea que consiga muchas interacciones de me gustas y comentarios o lo que sea, pues apuesto por este objetivo. Que no, pues alcance pues suele ser de los más utilizados. Que tengo una tienda online, pues conversiones, aunque esto ya sería muchísimo más complejo. Habría que enlazar la tienda, bla, bla, bla. Esto no quiero entrar ni siquiera en esto. O tráfico también es de los más recurrentes. Yo quiero que mis usuarios hagan clic en ver más o donde yo elija el botón o como yo llame al botón y vayan a mi tienda online o vayan a mi página de servicios o vayan a donde yo sea. Pues bueno, voy a elegir tráfico. Dirige a las personas a tu sitio web, tu aplicación, un evento de Facebook o una conversación de Messenger. ¿Vale? Aquí ni siquiera me dice que me va a cribar por la gente que es más susceptible de hacer clic a un enlace externo, ¿vale? Por eso es quizá el objetivo más genérico. Aquí doy. Importante, todo lo que veáis desplegable, desplegarlo siempre, ¿vale? No porque esté colapsado quiere decir que es menos importante. Y muchas veces es incluso al revés, hay cosas que tener en cuenta. Yo todo lo que veáis y yo todo lo que veo con flechita hacia abajo y todo lo que es susceptible de ser desglosado, desglosarlo siempre. Aquí en la campaña, pues voy a poner para el resto ya habrá tiempo. Tenéis que tener en cuenta la estructura de una campaña de anuncios. Una campaña de anuncios es la campaña genérica y luego tenéis diferentes grupos de anuncios y dentro de cada grupo de anuncios, tantos anuncios como queráis. Los grupos de anuncios, pensad que es como los productos que podéis tener, los diferentes servicios, ¿vale? Pues si yo tengo una consultoría, pues puedo ofrecer servicio, soy un despacho de abogados, pues puedo ofrecer un grupo de anuncios pues para derecho penal, otro derecho administrativo, otro derecho de sucesiones, por ejemplo. Y luego dentro de cada uno de esos grupos de anuncios, los anuncios puramente creativos. Ahí es donde va la creatividad, en el último paso, en el de los anuncios. Y luego tantos anuncios como quiera. Y esos anuncios competirán entre ellos a ver cuál es el que mejor rinde y sea el que se muestre. Pero si queremos hacer una campaña grande, pues tendremos varios grupos de anuncios, ¿vale? Esto es tanto como nos queramos complicar o tanto como de ambicioso sea nuestro presupuesto. En este caso, yo voy a crear la campaña, ya la tengo creada, ahora la tengo que afinar y luego el grupo de anuncios va a ser un paso súper rápido porque simplemente voy a crear un anuncio y ya está. Aquí las opciones que me brinda por el tipo de campaña es
el tipo de, como he elegido tráfico, pues bueno, va a ser subasta. Esto al final, la experiencia, y como hay 40.000 tipos de opciones según el tipo de objetivo que quisierais, veríais que muchas veces las opciones serán diferentes. Hay veces que os va a obligar a pagar por número de impresiones, por cada 1.000 impresiones es cuando vais a tener que hacer el seguimiento del coste de los anuncios, o por cada clic. En este caso, por tráfico, creo que me va a dar la opción de por cada clic. Voy a pagar por cada clic. La métrica principal va a ser cuánto me está costando cada clic. Cada vez que me hacen clic, cuánto me está costando. El objetivo de la campaña, bueno, me da la opción incluso. En este caso lo tengo muy claro. La prueba AB, bueno, antes era un paso previo, ahora me dice que es posterior. ¿El presupuesto de la campaña? Pues en este caso, si tuviera grupos de anuncios, pues seguramente me interesaría más, pues en este caso no. No hace falta que optimice más de lo que ya está optimizado. Ahora mismo estoy ya con el conjunto de anuncios. En el conjunto donde puedo incluso segmentar de manera geográfica. Yo puedo hacer un grupo de anuncios para Zaragoza, otro grupo de anuncios para Teruel, otro grupo de anuncios para Huesca. Es en este nivel donde también puedo jugar con eso. Si tengo una campaña un poco ambiciosa o quiero hacer una campaña a nivel de Aragón, decir, bueno, pues no vive la misma gente en Zaragoza que Teruel que en Huesca, pues voy a hacer una campaña, un grupo de anuncios solo para Zaragoza, otro para Teruel, otro para Huesca. O a nivel nacional, pues lo mismo el norte que el sur, que el este, que el oeste. Pues segmentar mi anuncio de esta manera. Puedo utilizar los grupos de anuncios para una segmentación geográfica. En este caso de sitio web, quiero que dirigir a WhatsApp. Tengo la posibilidad también de vincularlo con el WhatsApp Business. Igual que hemos visto la posibilidad de vincularlo con Instagram, desde Instagram o desde Facebook podemos vincularlo con Instagram. En el mismo panel de la izquierda, ¿vale? Veréis que una de las opciones es WhatsApp. Os va a decir los pasos a seguir para vincularlo con vuestro número de teléfono, ¿vale? Y que os haga la posibilidad de que la gente, cuando se meta en vuestra página de empresa, os salga un botoncito de... bueno, veáis el botón de WhatsApp y que la gente os pueda enviar a través de mensajes directos a vuestro WhatsApp, ¿vale? Yo de esto prácticamente no me interesa mucho más. Si quiero una oferta, simplemente es que el anuncio me da la opción de que la gente lo pueda guardar a futuro, el anuncio, pero no suele ser muy recomendable este tipo de selecciones. Aquí importante el presupuesto diario o el presupuesto total. Fijaros mucho en esto, que suele ser también una de las equivocaciones más absurdas que se pueden cometer. Pues en este caso 20 euros, bueno, con 20 euros vamos que nos matamos en Facebook seguramente. Fecha de inicio, pues a la conclusión, pues, pero bueno, voy a poner viernes para que no llegue ni a arrancar siquiera. A las 10 de la mañana. Bueno, puedo definir una fecha de finalización. Esto es importante, sobre todo si manejo presupuesto diario, ¿vale? Si pongo presupuesto total, pues me lo puedo desmarcar y cuando se gasten los 200 o 250 euros, pues se acaba la campaña. Pero si como esto me lo deje de marcar y tenga presupuesto diario 20 euros, igual como me despisto un poco, está 20 euros chupando día tras día y me puede salir la broma un pico, ¿vale? Y aquí veis que es muy fácil, es seguir, es siguiente, ir bajando el scroll e ir desplegando. Crear audiencia, ¿qué significa esto? Pues directamente segmentar, igual que segmento con las publicaciones. En este caso, si quiero, creo que había dicho que ibas a hacer un anuncio de Gourmet, pues buscar audiencias existentes. Fijaos, aquí tengo audiencias similares, esto ya es mucho más avanzado, esto necesitaría un módulo casi por completo, el tema de la publicidad. En este caso, pues yo tengo audiencias guardadas de gente que ha visitado mi página web y quiero directamente atacar a esa gente, ¿vale? Ya tengo claro quiénes van a ser mis espectadores. En este caso, pues no, quiero incluir a la gente que está en este caso es personas que viven en Altafulla, son de Zaragoza, pero tienen una tienda en Altafulla. Bueno, ya lo tengo ahí y veis que a la derecha, lo mejor de esta herramienta es que me va directamente ya
diciendo hasta qué punto la audiencia está más definida o menos definida. Cuanto más amplia es, pues evidentemente el presupuesto seguramente se puede gastar antes de una manera mucho menos eficiente. Si la flechita esta termina siendo ya aquí a la zona ya verde casi de rojo, pues el nicho va a estar muy concentrado, y luego para los análisis de resultados me va a dar mucho más valor saber hasta qué punto ese nicho responde bien o responde mal a mi creatividad o a mi anuncio tal y como está creado. Aquí el rango de edad, pues siento que es gourmet, pues pongo de 25 a... Aquí pues también es verdad que se pueden crear anuncios pues, por diferentes categorías, como que he dicho, segmentar geográficamente, también demográficamente. De 25 a 50 me parece muchísimo. Voy a poner de 30 a 50, me parece. Incluso yo reduciría más. Me parece que incluso es un poco amplio en cuanto al mensaje. En cuanto al copy, habrá que tener un copy un poco más genérico. Pero veis, aquí ya me sale lo suficiente. Tengo tengo una audiencia muy específica. Aquí porque es un pueblo muy pequeñito, pero es verdad que este pueblo trabaja mucho con las zonas colindantes o incluso que tiene Tarragona a tiro de piedra. Pues puedo aumentar porque todos estos pueblos están prácticamente juntos. Hago esto básicamente, me estoy haciendo ahora mismo trampas al solitario para que cuando llegue al lugar de los intereses pueda seleccionar gourmet y que no me pille los dedos. Pero bueno, prácticamente cuando hemos hecho campañas es que es verdad que hemos hecho campañas de las zonas de alrededor del entorno, ¿vale? Aquí me da la opción de que incluso esa gente pues, pueda tener conexiones con otras personas. Bueno, aquí, sobre todo, la segmentación detallada es lo principal de todo. Es donde yo aquí incluyo los intereses, el comportamiento e incluso más datos demográficos. Aquí ya puedo poner gastronomía. Incluso podría poner... Son todos muy parecidos, que aquí la manera de acotar más sería haciendo clic aquí y entonces los intereses que yo pongan deberán cumplir tanto esto como el que ponga aquí. Aquí de momento me valdría con que la audiencia cumplirá uno de estos tres. En cambio, si yo quiero todavía acotarla más, pues vais a ver que seguramente va a ser diferente que si pongo... Bueno, siendo delicatessen y gourmet va a ser prácticamente lo mismo. Gastronomía. Y pongo gourmet, yo creo que incluso acotándolo no me lo va a acotar mucho. Lo voy a considerar casi sinónimos, efectivamente. Bueno. Voy a poner chocolate quizá. Puedo también, ver cómo me sugiere él, porque ya en Facebook ya va viendo a qué tipo de nicho me quiero dirigir y aquí ya me da la opción, fijaos, todas las posibilidades de segmentación. Gente que ha demostrado interés en esto. Gente que ha demostrado interés en esto va desde la gente que ha dado a me gusta a páginas relacionadas con esto, contenidos relacionados con este tipo de intereses o incluso que se detiene más a nivel de segundos en publicaciones que tienen este tipo de contenidos. No hace falta ni interactuar con el tipo de exposición a este tipo de contenidos, también cuenta para el algoritmo, ¿vale? Bueno, voy a dejar así abierto porque al final es una campaña de muestra para que veáis los pasos. Ubicaciones automáticas, pues sí, esto lo suelo dejar bastante automático. Importante también, en cuanto se me pasaba, los lugares de aquí pueden ser por códigos postales. Pensar en publicaciones, en promociones muy locales, por códigos postales, pues seguramente no es la misma, no tiene el mismo presupuesto la zona centro de una ciudad que la zona más periférica. Si vendemos un producto o un tipo de servicio más exclusivo, más gourmet, y queremos segmentar en este caso a un nicho más pudiente, pues aquí podemos poner códigos postales específicos, ¿vale? No hace falta que sea todo a nivel de radio, a nivel de distancia, sino a nivel concreto delimitado por barrios, ¿vale? Incluso por puntos más
más específicos. Bueno, pues con esto ya estaría. Aquí. Me da la opción de cómo quiero optimizar la entrega de los anuncios, por clics en el enlace o por impresiones. Pues yo por clics en el enlace, que tenga en cuenta optimizar el clic, que me salga un poco más barato. Yo, como veis, yo voy desplegando siempre todas las opciones. ¿Cuándo se me factura aquí? Pues aquí en este caso se me factura por impresión, pero aquí sí que me deja lugar a elegir por clic en el enlace, ¿vale? Fijaos que esto estaba en el desplegable, ¿vale? Podría haber pasado completamente de esto, pensar que yo al optimizar en clics en el enlace me va a cobrar por clic o voy a tener esa métrica muy clara, pero no. Fijaos que está escondido en cuánto se me va a facturar. Se me va a facturar, como yo le he dicho, que se me facture por clic. Tantos clics, tantos euros. Así a nivel comparativo lo voy a tener muchísimo más fácil. Doy a siguiente. Incluyo mi creatividad. Y digo a qué página quiero ligar el anuncio. Tiene que estar siempre ligado a una página, ¿vale? Y si encima tengo Instagram y ya tengo vinculada, automáticamente me lo va a hacer. No hace falta tener cuenta en Instagram para hacer anuncios en Instagram, ¿vale? Incluso en Instagram, incluso de una manera muchísimo más fácil, antes sí que era exigible promocionar anuncios en Instagram teniendo cuenta en Facebook, ahora no. Si solo tenemos cuenta en Instagram, no hace falta tener cuenta en Facebook, ¿vale? Que además creo que lo dije de manera errónea en la primera clase. Ya no es así. Directamente desde tu aplicación de Instagram te da la opción de promocionar una publicación y muchísimo más sencillo que esto, ¿vale? Porque a nivel de móvil, a nivel de usabilidad, está todo de manera muchísimo más resumida. Y eso que de por sí esto ya es muy sencillo. Y aquí me da la opción ya de crear un anuncio o utilizar una publicación existente. Como yo quiero añadir un vídeo, pues bueno, tengo ya elegido aquí qué tipo de creatividad voy a utilizar, imagen, vídeo. Sigo bajando, añadir el contenido multimedia, añadir un vídeo, que es este que ya lo tengo subido de antes. Si no, lo hubiera seleccionado de mi ordenador. Ya lo tengo aquí y automáticamente en la derecha, antes hemos pasado de un panel donde me salía lo de la flechita y cómo de específico más o menos era, y aquí me va a salir visualmente cómo va a ser mostrado mi anuncio en todo tipo de dispositivos, ¿vale? El texto principal, pues de visita. A ver si me da la opción aquí, un segundo de recuperar. No. Podría haber promocionado la publicación que ya quería promocionar antes, pero bueno. Copy que lo está haciendo sobre la marcha, ¿vale? Aquí hay completamente falta de planificación porque es una campaña ficticia, ¿vale? Aquí pues el copy hay que estudiarlo bastante mejor. Bueno, la descripción es opcional, puedo añadir tantos detalles como quiera y aquí importante pues el sitio web. Pues en este caso pues voy a poner ¿Ves? Cada cambio que hago automáticamente me lo va actualizando en la vista previa. Y ya la llamada a la acción es el botón, igual que los botones que hemos visto antes de pues, enviar solicitud, reservar, contactar, descargar, obtener oferta, recibir presupuesto o ver horarios, pues en este caso pues más información, ¿vale? En este caso no se puede editar el nombre de la llamada a la acción, ¿vale? Tenemos que morir al palo de las opciones que me da aquí, pero me parece que son suficientes. En este caso, seguimiento al píxel de Facebook. Bueno, el píxel de Facebook es un tema aparte, es un código que me da Facebook que yo lo integro dentro de mi página web y luego a nivel de métricas pues me va a servir tanto para saber quién convierte en compras, si estuviera promocionando productos, nivel de repercutir en siguientes campañas. Las audiencias que hemos visto antes en el desplegable de audiencias guardadas, pues me
me da la opción de Facebook y guardarlo como una audiencia. Si yo aquí pongo el pixel de Facebook, bueno, me va a dar la opción de hacer luego remarketing a toda esa gente, ¿vale? Pero entiendo que si no lo estamos haciendo de una manera muy básica, no hace falta que lo seleccionara, pero bueno, no pasa nada por seleccionarlo porque nunca hace daño. Y ya estaría. Y con estos datos, yo simplemente, bueno, me quedaría aquí de dar el texto alternativo aquí, un segundo. Título. Descripción. Ya digo, todo el copy que podáis añadir aquí, tener en cuenta que no siempre va a ser el mismo, se va a ver el copy en todos los dispositivos. Ahora, en diferentes formatos de anuncios y en algunos estará más resumido y en otros menos. Aquí podemos ver todas las variaciones. Fijaos, en ver más variaciones me salen en una tirada en donde cómo se va a ver en todo tipo de publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram. En las stories automáticamente ya me ha hecho la story con el vídeo y todo. Fijaos que no me tengo que complicar más de creatividad. Me coge la descripción que he puesto yo y me lo crea como un campo de texto automáticamente, ¿vale? Si viéramos que falla algo, siempre podríamos decir que para una plataforma en específico se modifique la imagen o lo que sea. Y con esto ya estaría, daría a publicar y ya tendría mi anuncio dentro de mi conjunto, dentro de mi grupo de anuncios de manera segmentada geográficamente y demográficamente y a nivel de campaña, incluso tengo una campaña. Para terminar con esto, que necesitéis más inspiración de qué tipo, de cómo crear anuncios, incluso inspiración o incluso un poco de espionaje industrial. Os dejo aquí un buen recurso que es la biblioteca de anuncios de Facebook, ¿vale? Echarle un ojo a este recurso, la biblioteca de anuncios de Facebook, porque aquí podéis ver todos los anuncios que ahora mismo en circulación de una marca en concreto. Si aquí pongo, bueno, aquí había puesto, fijaos, los últimos ejemplos que había buscado. En Campo Frío, porque me dedico al gourmet, me sale de manera transparente esta página todas las campañas que tiene ahora mismo en activo. Todos esos anuncios están en circulación. No quiere decir que me salgan a mí, quiere decir que esta empresa tiene todos estos anuncios ahora mismo en circulación. Sin especificar tampoco mucho más, pero fíjate, a nivel de copy, a nivel de cómo están estructurados los anuncios, a nivel de recursos gráficos, de diseño gráfico, me puede servir de ayuda bastante, ¿vale? Puedo incluso decir, bueno, aquí están todos los anuncios, pero en Instagram, ¿cómo se está anunciando esta empresa? Pues de esta manera. Aquí no está utilizando stories, está utilizando directamente cuadros o como publicaciones genéricas y por fecha, ¿vale? Fijaos, de cara a Navidad, pues también puedo saber cómo trabaja una empresa u otra y puedo buscar, pues si pongo Decathlon, pues habrá otras tantas campañas. Fijaos, Decathlon pues trabaja mucho más las stories, porque el público del Decathlon, el público de deporte, pues funciona mejor porque sus datos así lo dicen con campañas de stories. Fijaos los distintos tipos de copies, distintos tipos de vídeos que tiene una empresa como esta. Bueno, no nos va a servir para hacer un copia-pega, evidentemente, a nuestras campañas de anuncios, pero a nivel de inspiración estoy seguro de que sí. Buscar los referentes de vuestro nicho, de vuestro sector y darle a buscar. Seguramente si encontráis anuncios en circulación, pues vais a ver cómo se mueven vuestros competidores, ¿vale? Y es un recurso que es muy desconocido por la mayoría. Aquí he puesto otro ejemplo, pues que había puesto el que había recomendado muy bien en redes sociales, pues este de formación, pues también público joven, donde lo que predomina sobre todo son las stories. ¿Veis cómo al final tiene ese mínimo común denominador? Pues a nivel de inspiración, a nivel de incluso copiar un poco un poco la intencionalidad o ver qué valores destacan más de sus productos, nos puede servir de bastante utilidad, ¿vale? En la biblioteca de anuncios de Facebook. Bueno, si tenéis alguna pregunta, a ver, voy a ir repasando porque ya nos hemos pasado de tiempo bastante, ya perdonaréis. Voy repasando un poco hacia atrás, ¿vale?
En cuanto a empresa unipersonal y que la usas como MF, no sé cuál es el diminutivo, pero que lo usas como profesional aunque publicas cosas personales relacionadas con tu negocio, pues sí, pues la verdad que es una estrategia, el hacer branding personal es una estrategia también muy buena, la verdad. El darte además tu valor como experto muy concreto, la persona directamente quien lleva las riendas de una empresa. Si publicas en Instagram y a la vez lo compartes en Facebook, Facebook considera que utilizas su red, ¿te lo tiene en cuenta o considera que al hacerlo desde Instagram no tienes tráfico en Facebook? A ver si... No, si tú publicas si tú publicas una publicación en Instagram y la compartes en Facebook, van a ser dos métricas diferentes. Lo que estás haciendo es un copia-pega, ¿vale? No es que esté embebido en Instagram dentro de tu Facebook. Si tú le dices que publica en Instagram y en Facebook, desde ese mismo momento se van a bifurcar las estadísticas. Las estadísticas de Facebook tendrán en cuenta la publicación de Facebook desde el mismo momento en que esa publicación se ha hecho pública y en Instagram las estadísticas de Instagram, ¿vale? No se van a solapar ni van a interferir unas sobre las otras. Eso de las publicaciones en retrospectiva solo es de Facebook o en Instagram también se puede hacer, gracias. Pues creo que solo es en Facebook. Creo que en Instagram es muy buena pregunta, ¿eh? En Instagram creo que no. En Instagram no, porque al final Instagram todavía premia más lo que es la actualidad y el momentum. Te diría que no, lo puedo mirar, pero vamos. Pero buena pregunta, ¿eh? Veo que esa estrategia ha gustado, pero sí. Lo recomiendo mucho, las publicaciones en retrospectiva, sí. Pero el administrador puede meter la pata también y es peor. Me refiero al administrador 2. Bueno, pues en ese caso, sí, pues 3 administradores. No hay límite de administradores. Yo te digo, para pymes, en las cuentas que nosotros estamos llevando, por lo menos hay 4 administradores. Que la mayoría son comparsas, ¿vale? O sea, está el administrador que es el que gestiona todo, el que publica, el que prácticamente lleva las riendas de esa red social. El otro administrador es el dueño propio de la empresa para que siempre lo tenga a mano, evidentemente, y no parece que tenemos secuestrada una cuenta, que eso también es, hay que tener cuidado, ¿vale? A quién elige este proveedor, porque sobre todo secuestrar la cuenta, quien lo tienes externalizado el servicio de redes sociales. Pues así no nos va a dar luego reparo en, oye, interrumpir un servicio y retomar las cuentas tú. Quitas un administrador, puede eliminar a otro administrador y ya está, ¿vale? Pero sí, por administradores que no fallen. ¿Qué es más interesante, presupuesto diario o presupuesto mensual? Yo recomiendo el presupuesto diario. A fin de cuentas es como mejor tú sepas gestionarte o como mejor te puedas hacer tú luego cábalas económicas y de inercia o de... Pero no, yo suelo siempre funcionar con presupuesto diario porque estoy acostumbrado ya, por ejemplo, bueno, cuando me hago las cuentas las hago siempre a presupuesto diario. ¿Cuánto me va a costar al día? ¿Vale? Porque en Google Ads es como se funciona así. En Google Ads, si yo tengo 300 euros o 500 euros para gastarme al mes, yo divido entre 30 y claro, eso también, la misma mecánica te puede funcionar para Facebook. Yo divido entre 30 y digo, bueno, pues cada día me puedo gastar 10 euros. ¿Qué pasa? Que esos 10 euros es cada día. Es decir, si tengo 5 grupos de anuncios, tengo que dividir esos 10 entre esos 5 grupos de anuncios. Y si luego tengo X anuncios, pues aún tengo que dividir todavía un poco más. Por eso es muy importante, antes de hacer una campaña, como yo la he hecho así a lo loco y en un minuto, tener en cuenta el presupuesto, cómo se va a dividir, porque luego al final igual quieres abarcar tanto, quieres hacer muchos grupos de anuncios, quieres abarcar muchos nichos a la vez, y es que igual tienes 3 euros diarios o 2 euros diarios para un grupo, para que se muestre de un grupo específico, de un grupo de anuncios específico. Pues ¿qué significa eso? ¿Que se va a mostrar 3 veces? Pues no te compensa, eso a la larga, o son campañas de una larguísima duración, o no vas a tener métricas en las que sacar conclusiones. Bueno,
No es posible ver la segmentación que han hecho en los anuncios. Puedes ver, si ves aquí en detalles, pues ves básicamente la información de la página y la información sobre el anuncio. No te deja tanto, hombre, ya sería la leche, ¿eh? Yo lo agradecería. Y lo agradecerían a todos los competidores, lo agradecería mucho. Bueno, pues creo que no me deja ninguna pregunta por ahí por el aire.